Se va toda la clase, sí, ya. Listo, gracias. Entonces, a nivel ahora ya más general, ¿no? Igual estamos solo así recordando. A nivel general, compas, sabemos entonces que ya la estructura de las condiciones de Kuhn-Tucker, bueno, de Karush-Kuhn-Tucker, implican juntar en definitiva, ¿verdad? Las restricciones de igualdad, las restricciones de desigualdad, ¿sí? Entonces, para las restricciones de igualdad vamos a tener los multiplicadores de Lagrange, para las de desigualdad vamos a tener los multiplicadores de Karush-Tucker, y entonces la historia empezaba planteando una función lagrangiana, idéntica a como la estábamos planteando en el caso de optimización con varias restricciones de igualdad, solo que ahora además de eso estamos agregando también las restricciones de desigualdad. En un comienzo les ponemos tal cual, ¿no? En el mismo lagrangiano. Luego de eso, nosotros aquí sacábamos el gradiente con respecto a x, o sea, la derivada con respecto a x, y obteníamos la condición que está acá, la condición uno, que no era más que la condición que ya conocíamos de combinación lineal de gradientes. Entonces, en el punto óptimo, el gradiente de la función objetivo debe coincidir con la combinación lineal de los gradientes de las restricciones, y eso se hace viable gracias a los multiplicadores de Lagrange y de Kuhn-Tucker, ¿no? Entonces, eso ya lo conversamos. Mencionarles aquí una vez más que ya en la terminología de estos problemas, a esto se les suele llamar las condiciones de estacionariedad, ¿de acuerdo? Luego teníamos las restricciones de igualdad, que estas sirven para analizar la factibilidad en términos primales, se les llama, porque hay dos niveles de factibilidad, ¿no? Pero bueno, lo importante, ¿no? Tenemos un sistema de K restricciones lineales, perdón, de igualdad, y también teníamos M restricciones de desigualdad. Aquí recordar que para que la intuición funcione con lo que vimos la última clase, necesitamos que estas estén expresadas en forma menor o igual, ¿no? Pero ya vimos por qué. O sea, gracias a que están expresadas de esa forma, podemos también plantear estas condiciones, sí, de factibilidad dual se les llamaba, en donde teníamos la exigencia de que los multiplicadores de Karush-Tucker sean todos positivos o cero. Entonces, no olvidar, ¿no? Que esta condición de aquí, del signo de los multiplicadores de Karush-Tucker, es gracias a que en la condición anterior de desigualdad todo quedó planteado como menor o igual, ¿no? O sea, no es una regla, uno podría cambiar, pero eso obviamente nos complica la historia, ¿no? Y mejor es mantener una simbología estándar. Y por último, también teníamos que agregar las condiciones de holgura, ¿no? Complementaria, que básicamente, ¿qué hacían? Recogían esos fragmentos del lagrangiano que tienden, o mejor dicho, que se anulan cuando la restricción está inactiva, por ejemplo. Entonces, cuando la restricción está inactiva, sabemos que este término gamma j se hace cero y como que desaparece toda esa parte de la función lagrangiana, ¿no? Entonces, todo eso, compas, ya lo conversamos la clase pasada, pero obviamente va a ser mucho más cómodo trabajar ya en función de ejemplos, ¿no? Que es lo que vamos a darle énfasis la sesión de hoy día, ¿no? Pero bueno, entonces eso ya lo conversamos. Listo, entonces solo permítanme hacer un poco de zoom. Ya, entonces todo esto ya lo conversamos, ¿no? Listo. Y una observación que, bueno, para nuestro curso ni vamos a pasar tiempo en eso, pero si por cosas de la vida el problema fuera de minimización, lo único que habría que hacer es cambiar el signo a la función que estás analizando, ¿no? Pero siempre vamos a trabajar maximizaciones, no nos vamos a complicar. Pero si hubiera una minimización, solo le cambias el signo y el procedimiento es el mismo. Entonces siempre es mejor trabajar con un mismo procedimiento, incluso por los códigos que vamos a ver hoy día. Claro, al lado de la función, ¿no? Supongamos por un momento así que tuviéramos un problema de minimización. Claro, no tanto de utilidad, ¿no? Podemos pensar cualquier otra. Pensemos en una función de costos, ¿no? Entonces podríamos pensar que quiero minimizar una función de costos en el vector X, sujeto a varias restricciones de tipo menor o igual, ¿ya? Supongamos algo así rápido. Entonces, el mensaje no es más que este problema se vuelve equivalente a hacer la maximización en X de menos X. O sea, a la función le ponemos aquí el signo menos y ni siquiera necesitamos topar las restricciones. Entonces, eso es bastante cómodo porque puedo usar la misma estructura, los mismos códigos y luego solamente cambia la interpretación, ¿no? O sea, recordar que en realidad era un mínimo de C, ¿de acuerdo? Es como que tengo la función y le estuviera dando la vuelta, ¿no? Sí, entonces eso nada más. De ahí toda la estructura se mantiene igual en orden de desigualdades y etcétera. Listo, compas. Entonces lo primero, ¿no? Ahora, una vez que nosotros aplicamos estas condiciones, como vamos a ver, esta es la parte más compleja, ¿no? O sea, es la parte en donde tengo que mezclar igualdades
y desigualdades. Y ahí es donde incluso ya vamos a ver un ejemplo concreto, ¿no? Por eso no me detengo mucho ya en la parte teórica. Sí, ya vamos a ver un ejemplo concreto y ahí todo esto va a tomar sentido. Pero una vez que ya resolvemos el problema, ¿sí? Veamos de un momento en términos gráficos esto un poco, ¿no? Supongamos que tengo aquí el caso con dos variables, ¿no? X1 y X2. Ya. Entonces, puedo suponer que tengo, a ver, pongo el color. Tengo aquí una región. Ya. Supongamos que tenemos una situación así, ¿no? Entonces, tengo un problemita en donde quiero hacer casi ya lo que nos interesa, ¿no? Maximizar la función de utilidad sujeto a algunas restricciones. Entonces, una restricción puede ser la restricción presupuestaria propiamente. Recordarán que ese era el vector de precios punto X menor o igual a W, ¿verdad? Y las otras restricciones, entonces, esa primera restricción que está haciendo, está diciéndome que si fuera igualdad, tendríamos la recta presupuestaria, ¿verdad? Y como es menor o igual, tengo toda esta región. Pero si somos estrictos, esta región también implicaría negativos. Entonces, ¿qué más se puede agregar a este problema? Se podría agregar el problema de que el un bien sea mayor o igual a cero y el otro bien también sea mayor o igual a cero. Entonces, ahí sí estoy yo haciendo una restricción solamente de esta región, incluyendo los bordes, ¿no? Ahora, para que coincida con la forma en la que hemos planteado el problema, es más común que en vez de tenerlo así, lo trabajemos como menos x1 menor o igual a cero, o sea, le multiplico por menos uno, ¿no? Y menos x2 menor o igual a cero, o sea, multiplico por menos uno en estas desigualdades, estrictamente para que me quede menor o igual y me cuadre con la teoría que hemos visto de Karush-Tucker. Porque caso contrario, si le trabajáramos así, ¿qué pasaría? Que el signo de los multiplicadores de Karush-Tucker tendrían que tomar otro valor. O sea, ya no serían positivos, sino negativos. Y se puede complicar la interpretación. Entonces, para evitar los problemas, le dejamos en esta estructura, ¿no? Entonces, aquí solo aclaremos que hemos multiplicado por menos uno a ambos lados. Y aquí también. Ya. Entonces, una vez que uno resuelve este problema, ¿sí? Todavía no vamos a hacer este problema como tal, ¿no? Ahorita solo quiero darles la intuición. Si yo resuelvo este problema, supongamos que se resuelve de esta forma. Tenemos aquí una curva de indiferencia. Como ustedes ya más o menos intuyen, por lo general, la solución va a ser ese punto, ¿no? Por lo general, porque a veces que puede pasar que tengamos soluciones de esquina. Sí, ya de eso vamos a topar luego, pero ahorita solo quiero la intuición. Entonces, digamos que yo aplico las condiciones de Karush-Tucker, ¿sí? Y con las condiciones de Karush-Tucker encuentro ese punto. El X, ¿por qué le puse al revés? Bueno, ya, X1 estrella y X2 estrella. ¿Ya? ¿Cómo se hace? ¿Cómo mismo? Y eso lo vamos a hacer, ¿no? O sea, y algunos de ustedes ya lo han hecho, incluso algunas veces. Pero ahorita quiero que capten más bien esta idea. Supongamos que ya encuentro el punto. Una vez que yo ya encuentro el punto, ¿a qué es equivalente este problema? Entonces, noten que este problema, asumamos que es tal como está en la gráfica, ¿no? Resulta que yo puedo asumir que este problema es equivalente a un problema de maximización de la utilidad sujeto a el cumplimiento de la ley de Walras, o sea, P.X igual a W. O sea, yo podría argumentar que el problema que está acá se volvió equivalente a un problema de restricción con igualdad. Y algo parecido sucedería si es que la solución estuviera en una esquina, ¿no? Pero no nos compliquemos. Ahorita repito, solo la intuición. Entonces, miren, si yo ya encuentro el punto, yo ya sé que el problema que tenía originalmente con desigualdades se transformó en un problema con una sola restricción de igualdad. Y por tanto, si ustedes recuerdan, para este tipo de problemas nosotros ya sabemos cómo analizar, por ejemplo, las condiciones de segundo orden o la cualificación de restricciones. Sí, o sea, estos problemas ya hicimos algunos. Entonces, en definitiva, ¿qué estoy tratando de decir? Que en un inicio, tú puedes partir con un problema de desigualdades, ¿ya? El problema típico de Karush-Tucker. Una vez que resuelves las condiciones de primer orden y encuentras el punto, ¿sí? Lo que sigue es ver a qué problema equivalente se parece en términos de restricción de igualdad y aplicar los métodos que ya aprendimos para las condiciones de segundo orden y cualificación de restricciones. Entonces, realmente, o sea, es como quien dice, ya llegamos a ese punto y todo lo que sigue son pasos ya conocidos. Sí, o sea, básicamente, digamos, en este mismo ejemplo, antes de encontrar el punto, ¿cómo hubiera sido el lagrangiano?
sea, antes de encontrar el punto, ¿no? El lagrangiano hubiera sido, lagrangiano, todas son restricciones de desigualdad, ¿no? Entonces hubiera sido en gamma x, no tendríamos multiplicadores de Lagrange, todos serían de Kuhn-Tucker, ¿no? La función objetivo sería la función de utilidad, menos, en este caso tendríamos tres restricciones, sería menos gamma 1 por la diferencia entre la restricción y el valor que está acá, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, aquí p.x menos w, no hacía falta el corchete, paréntesis nomás, menos gamma 2, tomándole esta estructura, ¿no? Sería por menos x1, menos 0, ya pongámoslo solo para recordar, y menos gamma 3 por menos x2 menos 0, ¿no? Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo la función objetivo y tengo, siguiendo lo que plantean las condiciones de Kuhn-Tucker, un lagrangiano construido con las tres restricciones, pero aclarando que estos son multiplicadores de Kuhn-Tucker. ¿Eso qué significa? Que el gamma 1, gamma 2 y gamma 3 están obligados a ser todos mayores o iguales a 0, ¿no? Ya. Y aparte vendrán las condiciones de holgura, ¿no? Pero bueno, entonces miren, este sería el lagrangiano para el problema original. ¿Sí? Todo esto tocaría agregarle. Bueno, después de esto, ¿qué tocaría hacer? ¿No? Sacas el gradiente del lagrangiano en X y lo igualas a cero. Ya, entonces eso nos va a dar un sistema de ecuaciones. Ya vamos a ver eso luego. Además de eso, tendrías las condiciones que están acá, ¿no? Que el gamma J sea mayor o igual a cero para el J desde el 1 hasta el 3. Y aparte también tendríamos las condiciones de holgura. O sea, básicamente tendríamos que gamma J por cada una de las restricciones, ¿no? H1X. O bueno, escribamos las restricciones tal como están mejor, para ser más concretos. O sea, este primer bloque, como es una restricción de desigualdad, este primer bloque tendría que ser igual a cero, ¿no? O sea, sería la primera condición de holgura. La segunda condición de holgura es que este bloque se puede volver cero. Ya no se copió, ahí sí, ya. Segundo bloque puede ser cero y que el tercer bloque se pueda hacer cero. Ya, entonces sería, digamos, el problema, ¿no? Entonces tendríamos un problema en donde cuando yo saque el gradiente de esta expresión, o sea, del lagrangiano respecto a x, me quedarán unas ecuaciones. Tendremos las condiciones de holgura, tengo otras ecuaciones. Tengo también estas otras condiciones de positividad de los multiplicadores de Kuhn-Tucker, otras condiciones. Y las propias desigualdades que están acá, otras condiciones. Ya. Repito, ahorita no estamos resolviendo el problema, quiero tener la intuición. Una vez que yo tenga todito esto, resuelvo. De hecho, es la parte más difícil, resolver eso. Pero supongamos que resuelvo y llego a este punto. Resolví y encontré el punto. Luego tengo que encontrar las condiciones de segundo orden y también la cualificación de restricciones. Pero ¿con qué lagrangiano trabajaría? Ya no tendría sentido trabajar con todo este lagrangiano. Porque este el lagrangiano que construimos al inicio sin saber dónde caía la solución. Si yo ya sé que la solución cae en ese punto que señalamos, ¿qué lagrangiano tendríamos que usar ahora? O sea, ¿a cuál sería equivalente el lagrangiano que tendríamos que trabajar? Entonces solamente sería un lagrangiano que le podemos llamar lagrangiano de Kariusz-Kuhn-Tucker. En este lagrangiano igual va a depender de gamma y x, pero únicamente que tendríamos la función objetivo menos la única restricción que se cumple con igualdad, que sería la de aquí, ¿verdad? Entonces nos quedaríamos, para mantener notación, podríamos ponerle lambda, ¿no? Pero para mantener la simbología le voy a dejar otra vez como gamma 1. P.x menos w. Ya. Entonces, este sería el problema posterior a yo ya haber encontrado el punto. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve este lagrangiano? Con este lagrangiano yo puedo verificar las condiciones de segundo orden. O sea, a este lagrangiano le puedo sacar la matriz hessiana, la hessiana bordeada y hacer el análisis que aprendimos antes. ¿Sí? O sea, ese es el mensaje que quiero que tengan en mente. Entonces, o sea, que tengo un problema que originalmente era el problema de desigualdades de Kariusz-Kuhn-Tucker, resuelvo, encuentro el punto, pero cuando ya encontré el punto, ya sé que restricción se cumple con igualdad, ya sé que restricciones se vuelven inactivas, entonces puedo reducir el problema a un problema que solamente tiene en su lagrangiano la restricción con igualdad y saco de ahí las condiciones de segundo orden y se acabó. O sea, ese es el mensaje en definitiva. La idea de utilizar justamente cuando llega el problema está dado, es decir, sabemos que es para maximizar la función. Bajo ese punto de vista, la condición de segundo orden, ¿qué nos estaría diciendo? Porque también Ajá.
La inversión debería ser igual, que vamos a maximizar. Bueno, es que aquí todavía no he verificado que esté maximice. O sea, todo lo que hicimos y la resolución de las condiciones me dices que ahí está un posible máximo, pero no sabemos la forma de la función. Sí, o sea, la forma de la función la tenemos. O sea, si es que somos bien matemáticos, ¿qué tenemos aquí? Tengo el gradiente, ¿verdad? Igualado a cero. Eso me dice que hay un punto en la función en la función lagrangiana, ¿no? Que básicamente se estabiliza. Y tengo unas restricciones que están limitando mi conjunto factible. No tengo ninguna información de la forma que tiene la función en ese punto. Entonces, tranquilamente, la forma de ese punto podría ser un mínimo, un máximo, punto de silla, lo que sea. O sea, en ninguno de los pasos que hicimos. Por eso yo les decía cuando vimos esto la sesión anterior. Claro, porque uno dice, nosotros construimos esto asumiendo que ya es máximo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Que esto no es una demostración, ¿no? O sea, les reiteraba, no es solo una ilustración. O sea, la verdadera demostración no parte asumiendo que esto es máximo. O sea, la verdadera demostración asume que hay un punto crítico y es más complicada. Entonces, yo usé un máximo solo de ejemplo. Sí, eso. La posición de bloque nos puede dar solamente una o que son los puntos críticos Exacto. mínimo y en tal caso la solución, el problema no tendría solución. O sea, si es que es un mínimo, exacto, o sea, exacto. O sea, ahí tranquilamente puede pasar que ese punto crítico no sea un máximo, sea un mínimo, sea un punto de silla o lo que sea, y se dañó, ya no hay solución. O sea, es completamente factible, ¿no? Por eso mismo las condiciones de segundo orden, igual, porque si no, es que véanle, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo solo es poner un montón de desigualdades que me están restringiendo en dónde me interesa analizar la función, nada más, ¿no? De ahí la forma de la función, esa la estoy viendo recién con la matriz hessiana, porque si no, tranquilamente este podría ser punto de silla, por ejemplo. De hecho, sí tengo ahí un ejemplo en donde se ve gráficamente incluso que puede haber un punto en donde no es ni máximo ni mínimo, pero sin embargo cumple igual las condiciones de Tucker de primer orden. Pues por eso necesitamos las de segundo orden también. ¿Qué tal? Sumandos en la imagen. O sea, porque pasé del un lagrangiano al otro. Sí. Ya. Lo que pasa es que ya cuando llegué al punto, entonces digo, ok, ¿qué restricciones ya no se cumplen? O sea, ¿qué restricciones yo puedo decir que son de desigualdad, pero a la vez son inactivas? Esta de aquí y esta de acá. Porque estamos en un punto en donde x1 ya no va a ser cero y x2 ya no es cero. Entonces, la única forma que esto se vuelva viable es que los gamas se vuelvan cero. Y si los gamas se vuelven cero, ¿qué pasa? Que mi lagrangiano se reduce solo a lo que sobra, ¿no? Sí, esa es la razón. Entonces, si se quiere parecer aún más explícito, este de aquí, este lagrangiano que estamos aquí encontrando es posterior a encontrar el X estrella, ¿no? O sea, primero encuentro el X estrella y de ahí construyo otra vez este lagrangiano reducido, ¿no? Para hacerle las condiciones de segundo orden. ¿Alguna otra duda, por favor? Ok, compas. Entonces, lo que les acabo de decir, o sea, guarden esa intuición para entender lo que vamos a ver ahorita, ¿no? O sea, eso que les di es más bien un ejemplo intuitivo para poder entender un poco mejor lo que viene. Entonces, verán, volviendo ahora sí al caso general, ¿no? Ya sabemos que hay las condiciones de primer orden y todas esas condiciones que están ahí son para encontrar el punto. O sea, nada más, ¿no? Para encontrar él o los puntos, porque pueden ser varios. Ahora me interesa saber en esos puntos cómo se comporta la función. Entonces, es tal cual habíamos nosotros visto en otros problemas. Por ejemplo, aquí, miren. Antes de ver incluso las condiciones de segundo orden, toca revisar primero la cualificación de restricciones, para estar seguros que no nos cae por ahí algún caso degenerado. Recuerden que los casos degenerados podrían ser casos en donde si solo tengo un gradiente, el gradiente es cero en las restricciones. O si tengo varios gradientes para varias restricciones, la combinación lineal podría anularse. Entonces, primerito necesitamos ver eso. Entonces, antes de ver las condiciones de segundo, bueno, aquí no me interesa eso. O sea, después de ver las condiciones de primer orden sería, ¿no? Vamos a ver esta cualificación de restricciones. Y palabras más, palabras menos, la idea cuál es. Voy a llevarme sobre este bloque. La idea cuál es. ¿Dónde se fue? Está. Listo. Entonces verán. En definitiva, si por ejemplo, no, volviéramos al ejemplo que puse antes. Solo hay una restricción, ¿verdad? Que se volvió restricción de igualdad. Entonces, ¿qué me tocaría hacer para cualificar las restricciones? Para saber que no hay un caso degenerado.
revisar que el gradiente de esa única restricción, ¿verdad?, sea diferente de cero. Ese sería para el ejemplo que estamos viendo. O sea, para este caso, aquí pongamos al margen en la cualificación de la restricción. Para la cualificación, en este ejemplo, necesitaríamos saber que el gradiente de la única restricción que se cumple con igualdad, el h1 de x en el óptimo, ¿verdad?, no sea un vector nulo, porque solo es un vector. Si fueran más vectores, en cambio, tendríamos que trabajar con la matriz jacobiana y ver que las filas sean linealmente independientes, como ya vimos en un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice exactamente lo mismo, ¿ya? Pero bueno, en el caso general. Entonces, ¿qué toca hacer? Cuando tú ya encuentras el punto, lo siguiente es identificar todas las restricciones que se cumplen con igualdad, ¿sí? Claro, en el ejemplo que yo puse, como es un ejemplo sencillo, solo hay una restricción que se cumple con igualdad. Pero en ejemplos más complicados que puede pasar, podrían ser varias que se cumplan con igualdad. O incluso el problema podría tener originalmente restricciones de igualdad. Y después de eso, tendríamos que nosotros, por ejemplo, ¿no?, combinar restricciones de igualdad y las restricciones de desigualdad que terminaron volviéndose también igualdad. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Que yo debo juntar esas restricciones, ¿sí? Y voy a tener un conjunto. Ya, de hecho, verán, vamos viendo lo que está aquí, ¿no? Supongamos que tengo dos conjuntos. El conjunto A, ¿sí?, va a representar el conjunto de de todos los gradientes de las restricciones de igualdad. Ese tiene que ir sí o sí, ¿ya? Porque serían todas las restricciones que de entrada el problema me ha dicho son igualdades. Sí, porque recuerden que el problema tenía estas igualdades, ¿no? O sea, G1 de X igual a C1 hasta acá, ¿no? GK de X igual a C sub K. Entonces, ¿qué va a pasar con estos? Toditos estos tienen que cumplirse sí o sí con igualdad. Entonces, estos gradientes tengo que analizarlos. Tengo que ver si son linealmente independientes, tal como en un problema que ya vimos de varias restricciones de igualdad. Entonces, ese conjunto A lo que está haciendo es eso, ¿no? Saca el gradiente de toditas estas restricciones y los agrupa. En cambio, ¿qué tiene el conjunto B? Este sería, digamos, lo nuevo. O sea, ese A ya hemos visto antes, incluso ya hicimos un ejemplo. En cambio, en el B, ¿qué está diciéndome? En el B vamos a armar un conjunto de gradientes solo de aquellas restricciones que en el óptimo se cumplen con igualdad. Entonces imaginemos que tenemos todas nuestras restricciones, ¿no? H1x menor o igual a R1, H2 de x menor o igual a R2, y así hasta llegar a HM, ¿no? HM de x menor o igual a RM. Entonces esto es cuando el problema parte, ¿no? Entonces al inicio tengo todas estas M restricciones de desigualdad. Encuentro el punto óptimo, encuentro el X estrella, y ese X estrella, ¿qué va a hacer? Va a cumplir toditas las de igualdad, eso es obligatorio, y va a cumplir algunas de estas, no sabemos cuáles. Supongamos que solo la primera y la segunda. Entonces, ¿qué significaría eso? Que la primera y la segunda ya no se cumplen solo como desigualdad débil, sino que de hecho ya se cumplen como igualdades. H1 de X estrella igual a R1 y H2, o si quieren solo la primera, ¿ya? Pues supongamos que solo se cumple. O incluso para hacerle digamos que se cumple solo la segunda, ¿ya? Para hacerle un poquito más elaborado la charla. H2 de X menor o igual igual a R2 en el óptimo, ¿ya? Pues miren, esto es algo parecido a lo que hicimos antes, ¿no? Teníamos varias restricciones de desigualdad. En nuestro ejemplo eran tres, ¿no? En el problema del consumidor. De esas, una queda con igualdad, ¿verdad? Las otras ya se descartan, porque es como que no existieran. O sea, si vuelven a ver acá el ejemplo, es como que no existieran las otras dos restricciones. O sea, ya en términos del punto, es como que solo tengo esta restricción de acá. Entonces, ¿qué me toca hacer? ¿Entre qué gradientes tengo que ver que existe independencia lineal? Entre los gradientes de estas funciones, o sea, de estas restricciones, y el gradiente de esta restricción. Entonces, el conjunto B sería el conjunto que agrupa a esa restricción, o mejor dicho, al gradiente de esa restricción. Y no tendríamos que tomar en cuenta cuáles, los gradientes de las restricciones que no se cumplen con igualdad. Es lo que me está diciendo esta simbología. Entonces, bueno, quisiera ponerles ya ejemplos en los que calculamos, ¿no? O sea, por eso no quiero tampoco echar mucho más vuelo acá, pero no sé si se entiende la idea general, ¿no? O sea, la idea general es, encuentra todas las restricciones con igualdad, ya en términos del problema resuelto en primer orden, y a esas revisa que existe independencia lineal en los gradientes. ¿Sí? Entonces, claro, el detalle es de encontrar esa restricción, ¿no? O sea, si es que tú ya encuentras la restricción con igualdad, ya está. O sea, ese es en definitiva el tema. Por favor. Que
Y si tratando de la restricción de desigualdad, eh, forman linealmente dependencia con alguna de las igualdad. O sea, alguna de estas de acá fueran, digamos, linealmente dependientes. Ya. La verdad es que ya como encontré un punto óptimo, y ese óptimo no necesita que esa restricción se cumpla con igualdad. Es como decir, bueno, asumo que no existe. Entonces realmente no importaría. ¿Por qué significaría, por ejemplo, una... Serían algo así, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿ya? Este sí es un ejemplo bien rebuscado, pero... O sea, porque en el fondo me caen bien esas preguntas que por eso me tomo el tiempo de... Es que es interesante, ¿verdad? Bueno, para mí es interesante, ya, perdón. Digamos que tengo esa restricción, entonces el gradiente sería algo así, ¿no? Estamos de acuerdo que sería una... Ese sería el gradiente. A ver, una flecha más decente. Ya. Ahora, ¿cuál sería una restricción linealmente dependiente? Podría ser una paralela. Voy a dibujar la paralela más abajo, digamos. Ya, supongamos que es paralela. Si esa es paralela, va a tener un gradiente que tal vez, bueno, puede ser más pequeño, no sé, pero estamos de acuerdo que sería eso. Ya. Entonces, digamos que las dos restricciones son de desigualdad, están como menor o igual. Pues tendría dos regiones, la región amarilla y estaría también esta otra región verde. Ya. Supongamos, supongamos que mi solución cae acá, el punto óptimo. La pongo de más. Digamos que en ese cayó el punto crítico, en ese punto azul. Entonces ahí está el X estrella. Si cayó en ese punto, estaremos de acuerdo que la restricción roja está inactiva y la única que está activa es la azul. Entonces, por más que sean linealmente dependientes las restricciones, no me preocupa el hecho de que esta roja sea linealmente dependiente del azul, porque bueno, verde creo que ya no me acuerdo qué color era, verde. Ya no me interesa, porque ya no existe. O sea, en términos prácticos ya no existe. Entonces, como ya no existe, no va a afectarle al comportamiento del X estrella. O sea, esta roja no puede crear un caso degenerado. Ese es más o menos el mensaje, ¿no? Cosa diferente fuera si otra restricción en ese mismo punto tuviera un gradiente paralelo, digamos, en ese punto. Pero hay un cambio siempre le quería como igualdad. Y ahí sí se está mucho chequeando en comparación. Claro, claro, ahí entraría ya dentro de los conjuntos que estamos planteando. Sí. Ahora, compas, esto es mejor verlo con ejemplo. Sí, esto siempre es más cómodo ya en un ejemplo concreto, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos eso. Entonces, lo que a mí más me interesa, compas, es que vean ya los ejemplos, ¿no? Ya tengo listitos ahí, pero no. Quiero terminar de ver la teoría un poco más. Y de hecho, la teoría termina con esto, ¿no? Cuando ya quiero hacer las condiciones de segundo orden, ¿qué me tocaría hacer? Analizar todos los gradientes de igualdad y los gradientes de desigualdad que terminan cumpliéndose como igualdad. O sea, tengo que analizar una matriz, que digo, tengo que construir una matriz hessiana usando los gradientes A, o menos las restricciones, mejor dicho, cuyos gradientes están en A y en B. ¿Sí? ¿Qué es exactamente lo que hicimos en este ejemplo? O sea, en este ejemplo. Entonces, miren, aquí qué pasó. Me di cuenta que quedó solo una restricción, replanteé una nueva matriz, un nuevo lagrangiano, y ese nuevo lagrangiano le analizó las condiciones de segundo orden. ¿Qué es lo que está dicho acá, ¿no? Solo que está la notación un poquito más, un poquito más complicada de lo necesario incluso. Es que eso me pasa por seguirle más cole literalmente, ¿no? Pero bueno, vean, esto es más fácil de lo que se ve, ¿sí? Porque uno si ve ese sumatorio, sobre todo aquí, dices, ¿qué diablos es esto, no? Pero no está tan fuerte, porque ¿qué es el sumatorio? Es el sumatorio en donde las restricciones se cumplen con igualdad. Nada más. En fin, compas. Ahora sí, vamos a los ejemplos. Ya, porque con los ejemplos esto se ve más, se pone más simpático, si no está muy... Ya. Nos verán, compas. Vamos con un primer ejemplo, ¿no? Dice, entonces, tenemos un ejemplo, ¿no? Consideremos un problema con una variable, ojo, ¿no? Una variable y una restricción de desigualdad débil. En esto es gracioso. Hemos hecho problemas con dos variables, tres variables, pero nunca hemos hecho hasta ahora que yo recuerde con una variable. Pues vamos a ver cómo se ve este problemita con una sola variable, o sea, solo con un x1. Entonces el x ya ni siquiera es vector, ¿no? En realidad es solo una variable, el x1. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice, queremos maximizar esta función de utilidad. Utilidad de x es igual a menos x1 menos 2 al cuadrado, sujeto a esta restricción.
Esta restricción, como ven, está en el formato menor igual, ¿no? Menos x1 menor igual a menos 1. Pero originalmente pudo haber estado planteada como x1 mayor o igual a 1. Entonces, si el problema es como decirles, no, vamos a ver qué ejemplo dije que es esto. A ver, otra hoja. Está mucho. Ya. Entonces, hemos dicho que es el ejemplo 316. Me llevo todo esto. Ya. Ok, entonces decía, no. Originalmente el problema hubiera estado planteado así, ¿no? O sea, maximizar la función de utilidad igual menos, cabrón, igual menos x1 menos 2 al cuadrado, sujeto a que x1 quiero que sea mayor o igual a 1. Hubiera sido el problema original. Lo replanteo multiplicando el menos 1 en esta restricción para que de esa forma me quede en el formato que hemos nosotros estructurado todo. Entonces ahí me quedaría la misma función objetivo, menos x1 y cambia el orden de la desigualdad. Entonces en vez de mayor o igual se vuelve menor o igual a menos 1. Entonces ahí queda listo para resolverse. Ok, entonces vamos a empezar viendo un gráfico. Sí, entonces verán, mi recomendación es siempre que se pueda, hagan gráficos. ¿Sí? Porque uno puede coger y resolver de golpe, ¿no? Pero ver el gráfico es como ver el bosque antes de meterte en el bosque, ¿no? Entonces siempre es bueno ver el bosque cuando se puede, ¿no? Sí, entonces, porque si no te metes de lleno y capaz que te metiste mal, ¿no? Por donde no era. Sí. Ok, compas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a construir las ecuaciones, eso ya no es novedad para nosotros. Tengo solo dos símbolos, utilidad y x1, ¿verdad? Construyo la función de utilidad, ya saben que eso es con el simple punto ecuación, y luego construyo las restricciones. Entonces, miren, estoy manteniendo el mismo formato que usábamos en los problemas de restricción de igualdad. ¿Qué es esto? Disculpen, ya tantas horas hablando. Ya, rebobino el cassette. H1, ¿verdad? Sería menos X1, el lado izquierdo de la... sí, el lado izquierdo, ¿no? Es X1. Y el lado derecho sería el R1, el menos 1. Y usamos o planteamos, ¿no? La restricción H1. Entonces aquí aparece un código nuevo que no hemos visto antes, simpi.le. ¿Ya? Entonces, ese punto LE es less or equal, menor o igual, solo que en inglés. Sí, entonces SIMPI no solo permite construir ecuaciones de igualdad, sino que también te permite construir desigualdades. Entonces, LE viene de less or equal, menor o igual. Entonces, cuando ustedes visualizan la utilidad y la restricción, ¿qué nos queda? Entonces ahí nos quedan las dos, ¿no? Mira, la función de utilidad y la restricción ya armadita, ¿sí? Menos x1, que es esta parte, less or equal, menor o igual, al R1, que es el menos 1. Entonces, esa parte solamente es la construcción de la función y de la restricción. Pues como ven, creo que hasta ahí el formato de la programación está bien simple, ¿no? O sea, no es mayor cosa. Lo que sí les recomiendo, ¿no? Cambiar las letras para evitarnos, ¿no? Por eso mismo, en vez de G, H, cuando ya tengas desigualdad, ¿no? Porque antes se acuerdan que estaba G y que estaba C, ¿no? Entonces eso mejor, porque después vamos a tener problemas con todo, ¿no? Ahí vamos a tener un problema con un montón de cosas. Pero vamos paso a paso. Entonces ahora sí, vamos a armar la gráfica. Entonces verán, para armar la gráfica, aquí sí quiero explicarles un poco primero la función. La función que vamos a usar es una que ya usamos, creo que en el capítulo anterior. Sí, esta que dice graficar varias funciones implícitas y sombreadas. Entonces quiero que veamos un poquito la estructura, ¿no? O sea, ¿qué funciones voy a dibujar? En este caso voy a dibujar dos funciones. Una es la función de utilidad, que es esta de acá, menos x1 menos 2 al cuadrado. Sí, se imaginan cómo va a ser la gráfica de esa función. Depende de los ejes, ¿no? Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Es una gráfica en x1 y la u. No estamos muy habituados a estas gráficas, ¿no? Porque aquí usualmente hemos puesto x1, x2. Como aquí solo tengo un bien, tengo x1 y voy a graficarle versus la función de utilidad, el nivel de utilidad. Y como es una función cuadrática, con un menos, entonces la forma que esperamos, ¿verdad? Debe ser, ya, algo así, ¿no? La función cóncava o convexa. Cóncava. Ya. Ven, les dije. Cóncava, ¿no? O sea, siempre que haya un máximo, cóncava. Es el caso bien comportado. Función cóncava o máximo. Ok, esa es la una función que voy a hacer, ¿no? La de utilidad. Pero noten que aquí tengo otra función.
sp.eq h1r1. ¿Qué es esto? H1 era el lado izquierdo de la restricción de desigualdad, menos x1. Sí, o sea, este H1 era el menos x1 y R1 era este número, el menos 1. Y si le pongo como sp.eq, ¿qué va a hacer? Les va a igualar. ¿Para qué hago eso? Para que también me haga una gráfica de dónde se cumple con igualdad la restricción, que en este caso solo va a ser una recta, a la altura 1. Creo que es por ahí. Sí, esa sería la recta x1 igual a 1, o si quieren menos x1 igual a menos 1. ¿Sí? O sea, es para que en el gráfico se vea justo el borde y también quiero sombrear la región. ¿Sí? Entonces, repito, esta función de utilidad es la gráfica de la función. Y esta otra ecuación es para dibujar el borde de la región que se supone se cumple con desigualdad débil. Esa es la primera parte del código. Lo siguiente ya es más intuitivo, ¿no? Ahí pueden ver que la primera variable es el eje x1, la segunda variable es el eje de utilidad. Estos son los límites donde dibujo. Rojo va a quedar la función, verde va a quedar el borde. ¿Sí? Y si ven, pongo una etiqueta para la función y otra etiqueta para el borde. Si ven que en el borde estoy indicando que es igualdad, porque es justo el borde, ¿no? Y luego tengo una región. Esto de regiones es para crear las partes sombreadas del gráfico. Entonces, ¿qué pongo en la región? Mira, en la región pongo en condiciones la restricción H1. Entonces, ¿qué va a hacer Python con eso? Va a coger la restricción, que es una desigualdad, y va a pintar toda la región en donde se cumple la desigualdad. El light green es el color, este 0.3 es la transparencia. Si le ponen 1 ya se vuelve totalmente sólido, pero si le van bajando se vuelve más transparente. Y esta es una etiqueta solamente en caso que, bueno, también quiero aclarar la región a que se refiere, ¿no? Que es a la desigualdad. Entonces, si ejecutan por favor ese código. Entonces, como ven, también mi objetivo es familiarizarnos un poco más con la función para las gráficas, ¿no? Entonces, ahí tienen la gráfica de la función. ¿Sí? ¿Dónde estás? Aquí estás. Ya. Entonces ahí pueden ver que está la gráfica, ¿no? Entonces, como esperábamos, ¿no? La función de utilidad tiene este color rojo. Este H1 igual a X1 es el borde y toda la región sombreada es en donde se cumple que H1 X1 es menor o igual a R1. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, la función ya estaba desde el inicio preparada para aceptar este tipo de problemas, ¿no? Entonces me voy a llevar este gráfico. Ya. Entonces, sin hacer ningún cálculo. Ya. Pues digo, siempre es bueno ver el bosque, ¿no? Sin hacer ningún cálculo. Viendo solo la gráfica. ¿Dónde está el máximo? Pues recuerden, toda la región sombreada es la región donde se permite escoger soluciones. Entonces, ¿dónde está el máximo? Acá, ¿no? Ese sería el punto máximo. Entonces, estarán de acuerdo que en ese punto es como que la restricción ni existiera. ¿Sí? Entonces, encontrar ese punto sería lo mismo con las condiciones de Karush-Tucker o con un simple máximo de toda la vida, ¿no? Primera derivada igual a cero. ¿Sí? Por eso digo que es bueno ver el gráfico, porque claro, cuando uno le ve el problema así de golpe, se imagina qué diablos es, pero ya le ves el problema y resulta que, digamos, no sabes cómo resolver, ¿qué haces si ya tienes este gráfico? Por último, cojo, derivo igual a cero y ya encontré el punto, ¿no? Si ya no sé cómo hacer con Tucker. ¿Ya? Listo, pero quiero hacer con, o sea, es más que nada para verificar que nos está funcionando todo. Por eso es que estamos empezando con este ejemplo así bien pequeñito. Listo. Entonces, vamos desarrollándole nosotros también. Ya, entonces tengo este problema. Si me dejo llevar por la teoría que hemos visto, ¿qué me toca hacer primero? Construir el lagrangiano completo. ¿Cómo sería el lagrangiano completo? O sea, hagamos de cuenta que aún no sabemos cuál es el punto. Ya sabemos, ¿no? Pero hagamos de cuenta que no, solo para ver si nuestro procedimiento funciona. Entonces, ¿cómo quedaría el lagrangiano? Entonces, sería el lagrangiano entre gamma y x, porque no tengo restricción de igualdad. Sería la función objetivo, que es Ux, menos, en este caso solo tengo una restricción de desigualdad. Entonces, sería menos gamma 1 por esa restricción H1X, esto es un 1 por si acaso, menos R1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que ese sería el lagrangiano, ¿no? Antes de encontrar el punto. Luego de eso, ¿qué toca hacer? Reemplazarlo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería la función lagrangiana de función de utilidad sería menos x1 menos 2 al cuadrado, menos gamma 1 por, que era h1, el h1 era menos x1,
menos que el R1 menos 1. Incluso compas para mayor comodidad de ustedes, creo que esos pasos están aquí también, ¿no? Entonces, si desean, pueden ir viéndole en los apuntes. Bien. Entonces, ¿cómo se reduce esto? Seguiría siendo esta L menos x1 menos 2 al cuadrado, menos por menos da más, entonces sería menos gamma 1 por 1 menos x1. Así le puse, ¿no? Ya, chévere. Listo. Entonces, miren, hasta ahí tengo la función lagrangiana, asumiendo que aún no sé cuál es el punto óptimo. Ahorita, claro, al ojo ya sé cuál es, pero asumamos que aún no sabemos. ¿Qué habíamos dicho luego? Una vez que llego a esto, tendríamos que sacar el gradiente de esta vaina en x, ¿verdad? E igualarle a cero. Ese sería el siguiente paso, ¿no? El gradiente en x. Pero ahora, ¿qué es x? En este ejemplo, x no es más que x1. Entonces, hacer esto, en términos prácticos, como solo hay una variable, sería lo mismo que sacar la derivada de L con respecto a x1 e igualarle a cero. Sí, porque solo hay una variable, entonces en realidad no tengo un vector gradiente, lo que tengo es solo una derivada total. Entonces, eso que sería igual, haciendo la derivación de acá, sería de sacar, a ver, igual, ¿no? Sería esto igual a la derivada de la función u con respecto a x1, ¿verdad? Menos gamma 1 por la derivada de todo esto con respecto a x1, entonces solo va a quedar la derivada de h1 con respecto a x1. Sí, porque sería la derivada de todo lo que está acá, el menos gamma 1 sale y el R1 es constante, entonces solo quedaría esta derivada. Pues en pocas palabras, en este ejemplo, ¿qué va a ser la condición de primero? O bueno, esta condición de acá. Simplemente que la derivada de u con respecto a x1 sea igual a gamma 1 por la derivada de h1 con respecto a x1. Es lo mismo, ¿no? O sea, solo que estoy, como quien dice, justificando que en realidad no hace falta ni sacar un gradiente, solamente es una derivada total. ¿Cómo queda la derivada de u con respecto a x1? Sería la derivada de esta función, esta parte, ¿verdad? Con respecto a x1. Entonces me quedaría menos 2, x1 menos 2, este 2 se vuelve 2 menos 1 es 1, y la derivada interna es 1, entonces ahí queda nada. X1 menos 2. Del otro lado que tengo, gamma 1, ¿y cuánto es la derivada de h1 con respecto a x1? Hay que tener cuidado, ¿no? Que h1 es menos x1. Entonces la derivada va a ser menos 1. ¿Sí? Si quieren por partes, ¿no? O sea, esta derivada era menos 2, x1 menos 2, y esta otra derivada en cambio es menos 1, porque el h1 solito era menos x1. ¿Ya? Ah, y por gamma 1 que está acá. Ya. Sino que estaba haciendo ahora sí. Ya, eso. Entonces, conclusión, ¿qué ecuación me quedó? Solo una ecuación. Me quedó la ecuación 2x1 menos 2 igual a gamma 1. Ya, entonces tengo esta ecuación. Sí, o sea, en definitiva, ¿cuál? Al menos acá nomás. Sí. Listo. Entonces, en este problema, como tengo solo una variable, esta sería la única condición de estacionariedad. Sí, esa es la terminología que se usa en otros problemas, la condición de estacionariedad. Que es la condición que se obtiene cuando uno coge e iguala a cero el gradiente del lagrangiano, que en este caso solo es una derivada total. Ya, todo eso que acabo de decir está acá, ¿no? Hasta aquí. Entonces, hacemos lo mismo ahora en Python. Entonces, ¿qué tenemos en Python? Creo el multiplicador gamma 1 y noten que aquí me da la chance Python desde el inicio indicarle que este gamma 1 es no negativo. Porque si ustedes recuerdan antes aquí podía poner solo real. Y ahí quedaba libre, ¿no? Cualquier valor real. Si le pongo no negativo, ¿qué estoy diciendo? Que el multiplicador gamma 1 puede ser o positivo, y como solo dice no negativo, también puede ser cero. Entonces, de esta forma es como que desde el inicio le indico a Python que ese gamma 1 no puede ser negativo. ¿Sí? Entonces, eso es resultado de que pusimos la restricción como menor o igual, ¿no? Y luego sacamos la condición que le voy a llamar estacionariedad 1, que es la que acabamos de sacar a mano, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hay un sinfín de opciones. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy primero tomando la utilidad, el lado derecho de la utilidad, y le saco la diferencial de eso con respecto a x1. ¿Ya?
Ese sería el lado derecho de la ecuación. Y eso acá le estoy igualando. Al gamma 1 por la derivada del H1 con respecto a X1. O sea, estoy aplicando, si se fijan, esto de acá. Sí, os estoy aplicando esta idea, pero en códigos. ¿Sí? Usando una ecuación para que es igualdad. Hago la derivada de la función de utilidad con respecto a X1. Al M gamma 1 es este que acabamos de crear. Y esta es la derivada de H1 con respecto a X1. Entonces, esta idea, pero en código. Y lo más interesante, si ustedes le escribieron esto bien y le pones aquí un comentario de lo que quieres hacer, la inteligencia artificial ya te empieza a armar el código. ¿Sí? Que es lo que me estaba pasando a mí, ¿no? Yo empiezo a escribir y ya la IA ya te da una línea que más o menos, y te completa, ¿no? Pero hay que tener cuidado, no sé más que, pero de ahí está bastante bien la IA. Entonces, aquí pueden ver que cuando hacen queda la misma que acabamos de obtener. Claro que aquí ya le multiplicó, ¿no? Y están cambiados los signos, pero al final es lo mismo. Sí, entonces aquí está gamma 1, aquí está menos, pero es la misma idea. Menos 4, aquí más 4, porque le multiplico por menos, pues sale la misma idea. Entonces tengo esta ecuación. Listo. Ahora, sigamos. Luego de eso, ¿cuántas restricciones tengo yo de desigualdad en nuestro problema original? Entonces, en nuestro problema original tengo una restricción de desigualdad. Por ende, para esa restricción tengo que crear una condición de holgura. Sí, entonces aquí es donde empezamos a desviarnos un poco de lo que hubiera sido un lagrangiano común y corriente, ¿no? Entonces ahora tenemos que armar una condición de holgura. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía esta condición de holgura complementaria? Admite la posibilidad de que este bloque se anule. ¿Por qué se podría anular? Porque el problema podría ser que se resuelve sin esa parte. Sí, o sea, cuando resulta ser que el problema hace inactiva a la restricción. Entonces, nos primos, bueno, sería esa parte, ¿no? Pero hagamos de paso a paso. Entonces, ¿cómo sería la condición del GUR? Como solo tengo una restricción, sería H1, que digo gamma 1 por la restricción 1 menos R1, y eso sería igual a 0. Este sería el bloque de Lagrangiano que se anularía, ¿sí? Es este bloque de acá, ¿no? Este bloque de Lagrangiano que se anularía si la restricción no se cumple con igualdad, ¿ya? Y lo que queda es reemplazar, entonces que sería gamma 1, en vez de H1 dijimos que era menos X menos menos 1. Te hicimos, ¿no? Entonces, esto sería gamma 1 por menos más, 1 menos X1 igual a 0. Y no hay más, ¿no? Como solo tengo una restricción de desigualdad, esa sería entonces la condición de holgura. ¿Sí? Entonces, esta sería la condición de holgura complementaria. Entonces, van viendo cómo se va armando un sistema, ¿no? Tengo una condición de estacionariedad, tengo una condición de holgura, que es la que también está acá. Y en códigos es inmediato, ¿no? ¿Cómo construyo la condición de holgura? Una ecuación en donde cojo el multiplicador gamma 1 por H1 menos R1 igual a 2 ceros. Así ven, es bien cómodo. O sea, pongo tal cual lo que aprendimos en la teoría. Ejecutamos y ahí está la condición del holgura. Listo. Entonces yo ya puedo resumir el problema. Entonces aquí, verán, mi recomendación es siempre seguir este procedimiento porque he tratado de que sea lo más ordenado posible. Pues miren, aquí hago un resumen de todo lo que tengo. Estas serían todas las condiciones de Karush-Tucker. Primero, la estacionariedad, o sea, volverle al gradiente de x igual a 0. Eso nos dio una ecuación. 2x1 menos 2 igual a gamma 1. ¿Se acuerdan? La primera que sacamos. Restricciones de igualdad en este problema no existen, ya no existentes. Restricciones de desigualdad débil, la que viene del problema original, menos x1 menor o igual a menos 1. Factibilidad dual era que los gamas tienen que ser mayores o iguales a 0, pero en este caso, ¿cuántos gamas tengo? Solo tengo un gamma porque solo hay una restricción. Y la única condición del Gura es igual a la que acabamos de sacar porque solo tengo una restricción. ¿Sí? Entonces, este resumen, créanme que va a ayudar muchísimo, mucho más de lo que se imaginan, ¿verdad? Ya van a ver por qué. Entonces, básicamente con este resumen yo sé en qué punto estoy del problema. ¿Ya? Sí. Entonces, mi recomendación, al menos cuando hagan esto las primeras veces, poner al lado el problema para acordarse qué estamos haciendo, ¿no? O X, que era igual, como era la mitad, menos X1 menos 2 al cuadrado. Ya, y teníamos sujeto a la única restricción.
X menos X1 menor o igual a -1. Ya, ese era el problema. Entonces, miren qué nomás hemos hecho. Tomamos la función lagrangiana que estaba más acá arriba, ¿verdad? Tomamos la función lagrangiana, le reemplazamos las funciones, derivamos, igualamos a cero, vimos que esto era lo mismo que una derivada total, salió una ecuación, ya que es la que está acá, la condición de estacionariedad. Luego vimos que solo había una condición de holgura porque solo hay una restricción de desigualdad, es esta que está acá, la de holgura, ¿sí? Entonces estas dos son como quien dice las que sacamos nosotros ahorita. No hay restricciones de igualdad, el problema solo tiene una restricción de desigualdad débil y tenemos también que el multiplicador es mayor o igual a cero. Ya, entonces, esto es lo que hay que resolver. Entonces, un sistema con dos igualdades y dos desigualdades. A ver, ¿cómo resolvemos eso? Entonces, notarán que esta es la parte compleja de los problemas de optimización con condiciones de Karush-Tucker, ¿no? O sea, no es las condiciones como tales, llegar a este punto y aquí decir, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Entonces hay diferentes opciones. La más usual es considerar diferentes casos. Si ustedes se acuerdan, volviendo un rato a apuntes anteriores, nosotros habíamos explicado que en definitiva, Karush-Tucker lo que hace es analizar casos. ¿Se acuerdan? Un caso donde la restricción es inactiva, perdón, está. Otro donde la restricción es activa. Entonces lo mismo nos toca hacer acá. O sea, nosotros tenemos en el problema que hemos planteado ahorita, armar casos. Entonces tendríamos dos casos y esos casos los define básicamente esta parte, la factibilidad dual o los gamas. ¿Sí? Ahí es donde se definen los casos que tenemos que analizar. Acá. Ya. Me concreto un poco más. Ya. Entonces, como ven, aquí hay dos opciones, restricción activa o restricción inactiva. Entonces, solo hay una restricción. Entonces, voy a hacer dos casos. Cuando la restricción es activa. Ya. Entonces, cuando la restricción es activa, ¿qué debería pasar? Primero, si la restricción es activa, el multiplicador, que en este caso es el único que tengo, el gamma 1, no puede ser cero. Tiene que ser mayor a cero. Entonces, una restricción activa significaría que en esta condición de holgura, este gamma 1 no va a ser cero. Como no va a ser cero, porque me está indicando que tiene o sea, participa, ¿no? Al momento de participar, va a participar con igualdad. O sea, en pocas que va a pasar que esto de acá tiene que ser igual a cero para que se cumpla la igualdad. O sea, en pocas palabras, la restricción, el menos x1, tiene que cumplirse, pero con igualdad. O sea, es lo mismo que decir que x1 tiene que ser igual a 1. Entonces, miren, ya encontré un punto de x1. ¿Sí? Entonces, este punto de x1 viene por la definición de la restricción activa, un gamma 1 positivo y un x1 igual a 0. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, este es el caso en donde, digamos, la solución podría caer sobre la recta, ¿no? Pero la recta en nuestro ejemplo era solo una vertical. ¿Sí? Entonces, como quien dice, estamos analizando en caso donde la solución está acá. Ahora, ¿qué más tengo que analizar? Entonces, miren, cuando hice esto, digámosle con color rojo, ¿qué usamos ya? Usé esta factibilidad dual. ¿Qué más usé? Usé la condición del Gure y de paso también ya usé la restricción que se volvió igualdad. Entonces, ¿qué me está faltando de usar? La condición de estacionariedad, la que venía de los gradientes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo reemplazo el x1 igual a 1 en esta condición? Va a salirme 2 y en vez de x1, obviamente 1 menos 2 y eso tiene que ser igual a gamma 1. ¿Cuánto es eso? Sería 2 por 1 menos 2, menos 1, pero 2 por menos 1 es menos 2, igual a gamma 1. ¿Qué problema apareció? Entonces resulta que yo partí diciendo que gamma 1 era positivo, pero al momento de reemplazar en esta condición de estacionariedad me salió gamma 1 negativo. Entonces no está cumpliendo con todas las condiciones. Conclusión, este x1 no es factible. ¿Cómo sé que no es factible? Porque no está cumpliendo una de las condiciones de factibilidad. Como no es factible, se acabó. Ya no vale la pena seguir buscando aquí.
Entonces, ¿qué seguiría? Hacer la búsqueda, pero ahora con la otra opción. Solo hay una opción más. La restricción inactiva. Pues, ¿qué va a pasar en la restricción en cambio de tipo inactivo? Ahí más bien la restricción no participa. Como no participa es que el gamma uno se vuelve cero y por tanto, ¿qué va a pasar en la restricción? Se cumple con desigualdad estricta. Entonces tendríamos que menos x1 va a ser estrictamente menor a menos uno. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces recordar eso, ¿no? Si la restricción se vuelve inactiva, se transforma en una desigualdad estricta. ¿Qué sería equivalente a decir que x1 es mayor a 1? Cambiando los signos. Ya. Entonces, de nuevo, pensémosle en función del cuadrito que teníamos acá. ¿Qué es lo que acabamos de usar? Otra vez estoy usando la factibilidad dual, o sea, el tema del gamma, solo que ahora le igual a cero. ¿Y qué va a pasar? Como yo ya sé que el gamma 1 es cero, ya la de holgura, ¿qué va a suceder? Cuando aquí ponga cero, ¿qué va a hacer? ¿Cero por todo esto? Cero. Se acabó. Entonces ya están analizadas estas dos. ¿Cuál me falta por analizar? La de arriba, la de estacionalidad. No hay más. Pues si bien que es algo parecido a la de acá, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora tomo la de estacionalidad, que era 2 por x1 menos 2 igual, pero ¿qué pasa con gamma 1? Gamma 1 debe ser cero. Entonces, esto se vuelve cero. ¿Sí? Para ser consistente con lo que está acá, ¿no? Gamma 1 se supone que es cero. Y ahí sale el x1 igual a 2, que esa puede ser otra opción. Pero ahora notemos que ya no hay más condiciones que verificar, porque ya verifiqué también esta. Entonces, si ya verifique todo, ¿qué concluyo? Que esto de aquí, primerito, es factible. Y es el punto crítico, por tanto. Entonces, este es el x1 estrella, porque ya no hay más condiciones que verificar. Y ese x1 estrella igual a 2, ¿qué era en nuestra gráfica? El máximo que ya sabemos, ¿no? Este de acá. Pero noten, lo que hicimos hasta ahorita fue recién encontrar el 2. Entonces, si vieron, no, recién encontré el 2. Ahora, ¿qué me faltaría si somos bien estrictos? Verificar que en el 2 no salen cosas raras, o sea, no hay caso degenerado, y después verificar que es máximo realmente. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, todo lo que les dije está acá, ¿no? Entonces, aquí está todo lo que les dije. Bueno, aquí estaba el resumen, ¿no? Y aquí está el razonamiento, ¿sí? Y el punto crítico. Ahora, verán, ahí sí. ¿Qué les pareció este razonamiento? O sea, ¿cómo les pareció la resolución de este problema? O sea, ¿qué complejidad le ven si quisiéramos automatizar esto? Se imaginan que ahora quisieran pedirle a la inteligencia artificial que haga esto por ti. Eso, güey. Hay diferentes casos, ¿verdad? Sí. Entonces sí le cachan lo complejo, ¿no? O sea, es como que, ¿cómo así es? O sea, como que es bien discrecional, no sé si le cachan, ¿no? O sea, no es como un procedimiento muy estándar, ¿no? Por ejemplo, aquí le cogí el gamma uno, le hice mayor a cero, después viendo estas vainas supe que pasa esto, luego supe que reemplazo acá y así, ¿no? Y luego tengo que comparar con las desigualdades, o sea, parecería ser bien cualitativo, ¿no? O sea, no es como un problema típico en el que digo, ya es un sistema de ecuaciones, despeje y resuelve, ¿no? Y lo de acá también, ¿no? O sea, es como que le tengo que reemplazar en la una, darme cuenta de la otra. Incluso si vieron, tengo que estar llevando cuenta de que nomás usamos, ¿ya? Entonces, automatizar esto, compas, y además son dos casos, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviera más restricciones? El número de casos ya vimos que subía de forma exponencial, ¿se acuerdan? O sea, ya, pues, ya está hecho. Entonces, me pasé peleando horas con la inteligencia artificial, ¿sí? Y armamos una función. Entonces, aquí está ya armada la función que se llama resolver sistemas Karush con Tucker. ¿Qué va a hacer esta función? Verán, esta función no va a resolver el problema de encontrar el problema de optimización, no hace eso. O sea, no es que tú le puedes poner el problemita y ya. O sea, a ti te toca llegar hasta este cuadro o hasta este resumen. Tú llegas a este resumen y lo que la función te va a pedir es que le pongas estas ecuaciones. Y entonces, ¿qué va a hacer la función? La función va a encargarse de encontrar las combinaciones e ir resolviendo. Y si encuentra contradicciones, ahí se detiene y dice, hay contradicción. Sí, sí me cachan, ¿no? O sea, la idea es como que internamente hay unos bucles que van haciendo automáticamente la búsqueda para no estar haciendo uno mismo. Que existe una solución. Claro que no existe solución y eso. Entonces, verán, aquí vamos a usar esta función para ilustrar el uso, ¿no? Entonces, no se me ocurrió otro nombre, por eso le puse resolver sistemas Karush con Tucker, ¿no?
Entonces, ¿cuántas variables tenemos aquí? Una variable. Ecuaciones de estacionalidad, ¿cuántas tenemos? La única que hemos visto, estacionalidad uno. Sí. De hecho, permítanme llevarme estos códigos, ¿eh? Sí. Es que fue una pelea tenaz, Bran. Ya estaba incluso a cambiarme de software aquí en este punto. Sí, porque en el matemática esto es más fácil. O sea, créeme que. Pero el problema, sí, sí, no sé si han usado el Wolfram Matemática. Para los que no, es un software de paga. Entonces, yo mismo tengo el pirateado, ¿no? Así que y ya no sé ni cómo conseguí, pero ya está instalado. Entonces, estaba a punto de cambiarme de software, pero mejor ya se vio cómo sacar esto. Entonces, miren, decíamos, ¿no? Quiero ponerle al lado y todo esto otra vez. Ya. Claro, en este problema parece que fuera demasiado para más de resolver esto, ¿no? Pero no sé si me cachan el punto. O sea, el punto no es tanto el problema, compas, es captarle la automatización. Porque después esto lo vamos a hacer con problemas ya mucho más grandes, ¿no? Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Entonces, miremos ahorita los códigos. Entonces, primero, variables, solo hay una, la x1. Ecuaciones de estacionalidad, ¿cuál uso? Solo la única que llegamos. La estacionalidad uno que venía de la igualación a cero del gradiente de x, que digo de L, pero que era solo una derivada total. Restricciones de igualdad, no tengo, le dejo vacío. Restricciones de desigualdad, ¿qué pongo? La única que teníamos. Restricción H1, que se acuerdan, era la que estaba armada con menos x1 menor o igual a menos 1. Y en holgura complementaria, ¿qué pongo? La única que estaba construida como holgura, que ya se armó en pasos anteriores. No tengo multiplicadores de Lagrange. O sea, ¿cuáles serían los multiplicadores de Lagrange? Los que vienen con restricciones de igualdad. ¿Y cuál sí tengo? El multiplicador, bueno, es llamarle Karush-Tucker, pero bueno, que multiplicador de Tucker, que sería el gamma 1. ¿Para qué hago esto? Para que Python de inmediato sepa cuál no puede ser negativo. Pues con eso Python sabe que no va a ser negativo este gamma 1, aunque también le aclaramos antes, ¿no? Listo. Entonces, por favor, ejecutemos eso y no da nada. Ya, porque se queda guardado en este objeto llamado resultado. Sí, entonces, en este objeto llamado resultado van a estar guardadas varias cosas. Entonces, lo ejecutan y es como que internamente Python hace este análisis. Una combinación, la otra combinación, que despejo, que veo, comparo, todo. Ahí mismo Python lo hace. Y luego pueden sacar una tablita que dice tabla resumen. Entonces, ¿cómo les queda esta tabla resumen? Entenderán que esto ya es también cortesía de ChatGPT, ¿no? O sea, ahí con ChatGPT para dejar la tablita resumen. Entonces, ¿cuántos casos hay? Dos casos. Solo hay una restricción. Entonces, ¿qué chances tiene la restricción de ser restricción activa o restricción inactiva? Entonces, si ven que aquí te indica la restricción está activa, en el otro caso, en cambio, la restricción está inactiva. O sea, incluso te dice cuál restricción está activa o inactiva. ¿Ya? Estas de acá son, digamos, pasos auxiliares. ¿Ya? Al final, solución. ¿Cuál es la solución? En el primer caso ven que no encuentra solución. Y solución factible, no encuentra nada. Lo que vimos nosotros, no hay nada. Y en cambio en el otro, ¿cuál es la solución? X1 es igual a 2, gamma 1 es igual a 0. Justo el que encontramos aquí. Esta, ¿no? O sea, gamma 1, un segundo, X1 es igual a 2. Abajo, ya. X1 es igual a 2 y gamma 1 es igual a 0. Esta, ¿no? Amarillo, amarillo. Ya. Sí, entonces mira, como lo encontró Python de golpe, ¿no? Aquí está x1 es igual a 2, gamma 1 es 0. Y al final te dice si es factible, true, falso, porque aquí no encontró nada. Y incluso encuentra casos degenerados. ¿Ya? Y la observación es que, bueno, es caso factible. Ya, para que no se te olvide que este es el caso factible. ¿Ya? ¿Es qué les parece? Entonces ya está automatizado. ¿Sí? Entonces ya está automatizado y aquí con esta otra línea de código tú puedes ver todas las soluciones. Entonces si ven que aquí les bota como un diccionario. En este diccionario te dice que la primera solución salió vacía. O sea, es el caso donde puso activa la restricción. El segundo caso es en el que le puso inactiva y ahí es donde encontró estos valores. ¿Esto para qué me sirve? Para yo extraerlos y seguir con los cálculos. Entonces, ¿qué hago en la siguiente línea de código? Guardo el punto crítico, que sería este de acá. ¿Cómo lo guardo? Haciendo un filtro. O sea, tomo este resultado de soluciones factibles como diccionario. Como es diccionario, aquí debo acceder según el valor que está acá. ¿Sí? Entonces, aquí sí uso el 2 porque es el 2 del diccionario.
y luego el cero para recoger la única solución que está dentro. ¿Por qué está así? Porque a veces podría tener varias. Pues en este caso el cero está recogiendo el único valor que está dentro de esos corchetes. Y ahí está el punto crítico. ¿Ya? Vamos a ver un problema más grande y ahí vamos a valorarle mucho más esta función, ¿no? Porque aquí parece que fuera salud. Fuera como salud. Es como que estuvieras usando una bazooka para matar una mosca, ¿no? O sea, entonces aquí como que para más de esto, tanto una función. Pero ya le cachan por dónde va el mensaje, ¿no? Sobre todo los que han hecho con antes. O sea. En fin, compas. Entonces, ¿qué sigue? Dice, como en este problema ninguna restricción se cumple con igualdad, ¿verdad? No, no hay ninguna restricción que se cumpla. Entonces, ¿qué sucede? Que no hace falta verificar la cualificación de restricciones. No hay restricciones que cualificar. ¿Qué más? Si se fijan, como la restricción es inactiva, ¿verdad? ¿Por qué sé que es inactiva la restricción? Porque el único multiplicador de Kuntuker salió cero. Entonces la restricción es inactiva. Por tanto, el problema no tiene restricciones. Entonces, ¿cómo verificamos la condición de segundo orden? ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es, volviendo al problema, si ya sé que esta restricción que está acá no hace nada, ¿verdad? Esta restricción de aquí no hace nada, porque el punto óptimo está con el caso inactivo. O sea, esta vaina es como que no existiera. ¿Cómo verifico que esto es máximo? Con la segunda derivada. Entonces, la condición de segundo orden se resume a coger la función de utilidad, sacarle la segunda derivada con respecto a la única variable que hay x1 y ver qué sale. ¿Cuánto sale? Oh, dos creo, ¿no? Negativo, menos 2. ¿Dónde está la función? Entonces, la segunda derivada, ¿no? La primera sería menos 2x1, menos 2. Y la segunda derivada, menos 2. ¿Sí? Y si no me creen, aquí está el código para sacar la segunda derivada. Sí, entonces aquí está simpi, diferencial de la utilidad, lado derecho, con respecto a x1, y el 2 que está acá es para indicarle que es segunda derivada. Entonces la segunda derivada es negativa, función cóncava, conclusión, es punto máximo. Entonces, como ven, la condición de segundo orden se transforma en una condición de segundo orden típica. ¿Dónde estuvo realmente lo complejo? En los casos. Encontrar los casos y hacer el análisis de forma adecuada, ver cuál restricción es activa, cuál restricción es inactiva. En fin, compas, tal vez alguna pregunta con este primer ejemplo, ¿no? Ya, veamos un segundo ejemplo, ya. Ya, entonces acaso ya quedó, ¿no? Ejemplo 316. Ya, saquemos nomás. Entonces vamos a ver el ejemplo 317, que es algo parecido, ¿no? Ya lo vamos a hacer más rápido todavía. Entonces, ¿qué tengo en el ejemplo que sigue, no? Pongamos esto acá. No es por nada, compas, pero esta funcióncita a mí sí me costó. O sea, me voy a escribir un artículo solo de ese tema ya. Eh, o si alguno de ustedes quiere, conversemos. Porque encontrar las combinaciones y todo, sí es. O sea, es un problema que al inicio no me parecía que era automatizable. Como que uno necesita mucho el criterio del que está haciendo el ejercicio, ¿no? Y peleando, peleando. E incluso encontré algunas herramientas que tal vez les voy a compartir, opcionales, que ya ni usamos, o sea, ya ni asoman. Pero resulta que uno le puede hacer que el Python sea casi como el matemática. O sea, hay unas cosas bien avanzadas que ya estaba a punto de meterle acá, pero ya les voy a mostrar, ¿no? Ya ahí algún día. Vamos con este problema. A ver, ¿qué estamos haciendo ahora? Quiero maximizar otra vez la misma función de utilidad. Igual el problema es de una variable, pero ahora le vamos a cambiar la restricción. Ahora quiero que x1 sea mayor o igual a 3, o lo que equivale a que menos x1 sea menor o igual a menos 3. Entonces, ya se imaginarán que la construcción de la función y de todas las estructuras es lo mismo, solo cambia que en vez de -1 ahora tengo -3. Pero ¿qué va a pasar eso en la gráfica? Ahí, por favor, le ejecutamos la gráfica. Ya no creo que haga falta explicar los códigos. Pues miren ahora el problema cómo quedó. Ajá, ya, entonces me llevo la gráfica. ¿Dónde está ahora el máximo? Ya, entonces ahora este es el problema y creo que está clarito, ¿no? Que el máximo ya no es el punto más alto de la función libre, ¿no? O sea, ¿qué ha sucedido? Que al momento de yo poner la restricción de que el x1 sea mayor o igual a 3, que es toda esta región, ¿verdad? Ya.
Ya no permito que ese punto máximo quede dentro de del conjunto factible. Entonces, la única opción es que el máximo esté en este punto. Sí, o sea, sin resolver siquiera el problema, ya sé que cuánto es la solución. Que x1 estrella sea igual a 3. ¿Sí? Entonces ya está resuelta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahora quiero? Quiero aplicar las condiciones de Kuhn-Tucker para saber si es que realmente llega al 3. O sea, con eso de paso verifico que los códigos estén bien. Y el procedimiento que hemos visto, ¿no? Listo, entonces, ¿qué tocaba hacer? Ahora sí vamos ya mucho más rápido. Entonces, primero construimos la lagrangiana de forma general, ¿no? Sería la función de utilidad. Esta general siempre va así, ¿no? Menos, tengo solo una restricción de desigualdad, entonces menos gamma 1 por h1x menos r1. O sea, entonces esto es igual a función de utilidad, menos x1 menos 2 al cuadrado, menos gamma 1 por, ¿quién es aquí h1? El menos x1, y menos r1, aquí es menos 3. Por tanto, esta función queda menos x1 menos 2 al cuadrado, menos gamma 1 por 3 menos x1. Ya. Como solo hay una variable, ya directo sacamos la derivada de esta vaina con respecto a la única que existe, que es x1. Pues, ¿cómo quedaría esta derivada? Sería menos 2, x1 menos 2, ¿verdad? Ya no hay más. Menos por menos, más gamma 1. Sí, porque sería gamma 1, o sea, menos por menos más gamma 1 x1. Y creo que esto es igual a 0. En conclusión, el sistema, pues, ya está, ¿no? Esta sería la ecuación. No hay más. Entonces, esta de acá sería la condición de estacionariedad o la ecuación de estacionariedad, la única que hay. Condición de estacionariedad. Listo. ¿Qué más necesitamos? La condición de holgura. ¿Cómo es la condición de holgura aquí? Entonces ya, sería gamma 1 por h1 de x menos r1 igual a 0. Y ya reemplazando me quedaría, esa es la parte es la parte de acá, ¿no? Gamma 1 por, bueno, vamos paso a paso, h1 de x era menos x1, menos r1 que es menos 3, igual a 0. O gamma 1 menos por menos más, por 3 menos x1, igual a 0. Listo, tengo la única condición de holgura. Solo tengo una condición de holgura, recuerden, porque solo tenemos una restricción de desigualdad débil. Condición de holgura complementaria. Listo. Entonces ya podemos ver lo que está acá. Todo lo que he dicho está acá, ¿no? Pues ahí está la función lagrangiana, están las derivadas. Es el mismo procedimiento, ¿no? Por eso ya ahorita ya vamos más rápido. Y aquí está el resumen. Entonces aquí está ya el resumen. ¿Dónde puse el resumen? Aquí está. Ya. Listo. Entonces aquí está ya el resumen de todo lo que hemos sacado. Listo. Entonces la condición de estacionariedad es la que salió de igualar a cero el gradiente. Menos 2x1 menos 2. Bueno, está reorganizada, pero es la misma, ¿no? No tengo restricciones de igualdad. Restricciones de desigualdad débil es la que viene del problema original. Pongámoslo aquí por aquí, el problema original. Maximización de la función de utilidad sujeto a menos x1 menor o igual a menos 3. Entonces aquí está la desigualdad. La factibilidad dual solo es para recordar que los multiplicadores de Kuhn-Tucker deben ser positivos o cero. Y la condición del Gura que solo une, porque solo tengo una restricción. Esta vez ya no vamos a ver caso por caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, aquí está escrito caso por caso, pero como estoy ya medio aburrido, vamos directo a los códigos, ¿no? Pregunta, compras, más instrumental. ¿Cambian algo los códigos con lo que hicimos en el ejercicio anterior? No cambian nada, ¿no? Porque programados los casos. Claro, ya están programados. Sí, y de hecho, cualitativamente el problema es casi el mismo, miren. O sea, una variable, x1. Ecuación de estacionariedad, esta de acá, que le llamamos de nuevo estacionalidad 1. Lo mejor es usar los mismos nombres, ¿no? Con eso no se pierde. No hay restricción de igualdad. Restricción de desigualdad, tenemos la restricción H1, que esa se construyó al inicio. La condición de holgura. No hay multiplicadores de Lagrange porque no hay restricciones de igualdad. Vimos los multiplicadores de Kuhn-Tucker es el gamma 1, para que se acuerde que es mayor o igual a 0. Y le resolvemos.
Y ahí está el resultado. Entonces, ¿qué resultado nos dio? X1 estrella es 3 y gamma 1 es 2. Dice X1 estrella es 3 y el gamma 1 es 2. ¿Qué opinan? ¿Hace sentido o no hace sentido? Si es que tengo esto, así directo, ¿no? Restricción activa o inactiva. ¿Qué opinan? Restricción activa o inactiva, si tengo esto. Activa. Entonces, la restricción activa, entonces recuerden, ¿no? Si esto se hace cero, es inactiva. En este caso salió restricción activa, que tiene sentido, porque ¿qué decía la gráfica? La solución cae en ese punto. ¿Sí? Pues la restricción es activa. Solo para estar seguros que los códigos hacen lo que deben. A ver, ¿qué nomás debería cumplir este punto? O sea, debería cumplir esta igualdad, por ejemplo, ¿no? Entonces sería 2 en vez de x1 sería 3 menos 2. A ver, 3 menos 2, 1 por 2 es 2. Y el gamma 1 es 2. Entonces cumple esta igualdad. Ya. ¿Qué más debería cumplir? Desigualdades no hay. Menos x1 es menor o igual a menos 3. ¿Cuánto es x1? 3. Entonces están de acuerdo que también cumple, ¿no? Directo. Porque 3 es menor o igual a 3. Bueno, está menos x1 menor o igual a menos 3 y x1 es 3. Entonces en el estrella que me va a quedar menos 3 menor o igual a menos 3, cumple. Ya. La factibilidad dual se cumple porque esto es 2. ¿Y la de holgura se cumple o no se cumple? ¿Qué sería esto? Gamma 1 por 3 menos x1 en el óptimo, ¿no? X1 en el óptimo igual 0. ¿Pero cuánto es x1 en el óptimo? 3 menos 3. 3 menos 3 es 0. Se cumple. Todo se cumple. Listo. ¿Qué otra opción podía haber? Déjenme subir estas. Ahorita ya solo estamos viendo para ver si el código está funcionando, ¿no? Porque esto lo programé a la madrugada y no me acuerdo ni a qué día, pero bueno, a ver. ¿Cuál sería el otro caso que podríamos analizar así ya más rápido? Si este es el de restricción activa, ¿cómo sería el de restricción inactiva? Entonces, gamma 1 igual 0, ¿verdad? ¿De aquí a dónde irían? Reemplazaría acá arriba, ¿no? Ya, entonces sería 2 por x1 menos 2 igual a 0. Entonces, ¿cuánto debe ser x1? 2, ¿verdad? Ya, ¿y luego a dónde me iría? Después de esto, ¿a dónde me voy? A la desigualdad, ¿no? O sea, menos x1 menor o igual a menos 3. Entonces, menos 2 es menor o igual a menos 3. No, porque menos 3 es más negativo. Entonces ahí se dañó. Entonces, conclusión, no factible. Entonces, mira, este procedimiento que estamos haciendo aquí es el que está haciendo los códigos internamente. Ya. Pues vean el potencial de la inteligencia artificial. O sea, hacer con Tucker nunca va a ser como antes. Al menos para mí, yo ya no voy a. ¿Verdad? Eh, Es que. Ajá. Con nuestras prevenido y pues te van a tomar cervezas, pero es lo que pone la restricción que gaste tomar más. No entendí la regla. A ver, vamos a ver. Me gustó eso, me gustó. A ver. La parte de tomar cervezas me gustó. A ver. Me interesa ese ejemplo, a ver. La utilidad Ajá. de lo que conmigo me toman el empleado de este trabajo y es la restricción. No puede tomar menos. Ajá. Yo más bien lo vería así, ¿no? Yo creería que sería otro problema. Ya sé cuál es el problema. ¿Qué nombre le ponemos? Ya, para conocedores, el problema de Chinaski. Ya, si no saben quién es Chinaski, les dejo de consulta. Ya. X1, función de utilidad. Tenemos aquí la función de utilidad. Ya, ¿verdad? Entonces, si te dejaran beber libremente, llegas al punto óptimo, ¿verdad? Pero tienes unos panas que no acolitan, entonces, ¿qué pasa? Te clavan la restricción, ¿no? Puedes tomar solo hasta este punto o menos. Entonces, ¿qué sería? Toda esta región, ¿no? Sería toda esta región, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que no llegas al óptimo óptimo, llegas solo a este punto.
Entonces ese punto estaría por debajo del óptimo, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo sería el problema? Quiero maximizar la función de utilidad, la que sea, ¿verdad? Sujeto a qué restricción. Entonces, digamos que este sería el punto X. Ahí pongamos el punto, ya, el punto A, ya. El punto A sería el tope, ¿no? O sea, más de A no puedes tomar. Entonces, ¿cómo sería la restricción? X1 menor o igual que A. Ya, entonces, este sería el problema. ¿Eh? Chévere. Está bueno la para pregrado ahí. ¿No? ¿No? Henry Chinaski o Henry Chinaski. O sea, digo, esa es consulta, eso no es de economía, así que a mí me pagan para dar clases de economía, ¿no? Es un personaje literario, ¿no? De Bukowski. Qué bestia. Cometí la barbaridad de leerme todo Chinaski. Estoy mal, estoy mal. Y en el orden que es lo peor de todo. La senda del perdedor, Factotum, Cartero, Mujeres, y ahorita estoy acabando Hollywood. O sea, estoy con la cabeza en que una cerveza, literal. En fin, compas. El punto es que creo que ya quedó comprendida la mecánica, ¿no? Del problema, ¿no? Listo. Ahora, bueno, condición de segundo orden, ¿qué caso? Bueno, primero, ¿están de acuerdo que aquí sí se activa la restricción? Como aquí la restricción sí se activa, toca ver la cualificación de restricción. O sea, aquí sí toca ver la cualificación de restricción. Que solo es una, ¿no? O sea, la cualificación de restricción solo es una porque solo tengo una restricción. Si me permiten, voy a quitar ese problema de ahí porque me voy a confundir ya. O sea, esto es otro tema. Ya. Te lo pongo al final ya. Ya, eso, porque si no se interrumpe ahí. Listo, cualificación de restricción, compas. Entonces solo tengo una restricción. La única restricción era que en el óptimo H1 de X estrella es igual a R1. Ok, o dicho en otras formas, menos X1 menor o igual a menos 3 de la ¿no? Con 3 de la ¿no? Ya. Sí. Entonces, en este caso, ¿qué sería la cualificación de restricción? Solo tengo una restricción, tendríamos que ver que el gradiente de esta vaina, evaluado en el óptimo, no sea un vector nulo. Pero ¿cuál es el tema? Que solo es variable, solo es un problema de una variable. Entonces esto se transforma solo en la derivada total con respecto a x1 de esta función h1 en el óptimo. Pero ¿cuál es la función h1? Es menos x1. Entonces quiero sacar la derivada con respecto a x1 de este h1 que es nada más menos x1 evaluado en el óptimo, ¿no? En x1 especie. Ni siquiera hace falta evaluar porque ¿cuánto está derivada? Menos 1, siempre, menor a 0. Lo importante, que no sea nulo. Entonces, en este problemita, lo que a mí me interesaría es no tener una derivada cero. ¿Qué significa una derivada cero aquí? Aquí está un poco fácil de ver qué significaría la cualificación de restricciones en este gráfico. ¿Ya? O sea, para que esta restricción tenga una derivada cero, ¿qué debería pasar? Debe ser plana, ¿sí? O bien plana. Imaginen que la restricción no era lineal, ¿ya? Disculpen que escriba acá al lado solo porque quiero hacerlo rápido esto. Imaginen que la restricción no era lineal, sino que la restricción era como otra curva. Ajá, entonces debía caer en el máximo. Estoy chueco, ya hagan de cuenta que ahí está el máximo. Ya. Entonces, ¿qué sucedería en ese punto? Justo en ese punto, estarán de acuerdo que, bueno, digamos, ¿no? El gradiente de esa restricción H1 sería cero. Que en realidad no es el gradiente, no es la derivada de H1 con respecto a la única variable que hay, que es X1. Entonces, miren, ahí sería un caso raro en donde justo estoy topando en el máximo. ¿Ya? Pero aún así no está tan problemático, ¿no? Me falta algo más para que esto sea caso degenerado, porque sí, no especulemos mucho, ¿saben qué? Ya le voy a pensar mejor. Si de gana me voy a inventar el agua tibia. Sí, sí. O sea, quiero pensarle mejor esta derivada cero en el caso de una variable, ¿no? Ah, claro, 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 perdón, claro, claro. Aquí estaba bien entonces. Sí, 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 sí. O sea, no es ahí. ¿Dónde es?
No le dañemos, ya. O sea, pensemos, ya. Ese hay que pensarle con calma, ¿no? A eso no se pierden las cosas más simples, entonces mejor no quiero, y no quiero que quede registrado en video. Entonces, por eso es que piensen un ratito, ya. Pensemos un ratito, en el background pensemos un ratito, ya. Quiero al menos terminar este problema, compas. Entonces, ¿cómo queda al final? Condición de segundo orden. Entonces, ahora sí, ya tenemos la cualificación. Vamos con la condición de segundo orden. Sí, entonces aquí lo voy a dejar como interpretación geométrica más. Eso es lo que quiero pensarle mejor. Pues que no es ni gran cosa, sino que... A ver, terminemos. Condición de segundo orden que tocaría hacer. Como solamente, a ver, ¿qué pasó aquí en este problema? Aquí la restricción ya se está aplicando. Como aquí la restricción ya se está aplicando, ¿cómo verifico la condición de segundo orden? Ya no es una segunda derivada libre. ¿Sí? Como aquí ya entra la restricción, aquí ya tengo que meter otra vez la lagrangiana. ¿Sí? Entonces, antes de ponerme a hacer nada, entonces aquí digo, a ver, yo tengo que la restricción es activa. Si la restricción es activa, este multiplicador es mayor a cero. Si el multiplicador es mayor a cero, entonces me toca trabajar ya no de forma libre. O sea, ya no puedo coger y buscar el óptimo y punto y verle ahí la segunda derivada. Ahí sí me toca armar la función lagrangiana. Karush con Tucker, o sea, una función lagrangiana que en el óptimo sé que verifica la restricción. Entonces sería la función de utilidad menos el gamma 1 por H1X menos R1. Esto, bueno, ya teníamos por ahí, ¿no? O sea, esto era menos x1 menos 2 al cuadrado, si no me equivoco, menos gamma 1 por 3 menos x1. Eso era. Sí, 3 menos x1. Ya. Listo, entonces este sería el problema con la lagrangiana. Pues ahora tendríamos que analizar, entre comillas, la segunda derivada, ¿sí? Solo que aquí ya no es solamente con respecto a x1, sino que ya aparece gamma. Entonces por eso es que aquí ya aparece la matriz hessiana. Sí, sí le cachan, ¿no? O sea, si es que no hubiéramos tenido la restricción, ¿qué pasaba? Nos quedaba solo x1, segunda derivada se acabó. Como ahora ya me apareció el gamma 1, entonces ahí sí ya tengo que trabajar con la matriz hessiana. Y de hecho la hessiana bordeada, ¿sí? Como habíamos aprendido en clases anteriores. Entonces aquí sí ya tocaba sacar la hessiana primero de L. Entonces, ¿cómo sería aquí la hessiana? Eh, la matriz de las segundas derivadas, ¿no? Pero como sabemos que esto tiene restricciones, esto ya tenía una estructura. De hecho, la bordeada directamente. O sea, ¿cómo era la bordeada? Ya directo. Un solo cero por una restricción. Aquí vendría el negativo del gradiente de la restricción, ¿verdad? H, no, H, perdón. Transpuesto. Aquí venía otra vez el gradiente de la restricción. Bien. Y aquí vendría este lagrangiano T con respecto a X dos veces. Y esa es la estructura general. Pero ahora, ¿qué está pasando en este problema? En este problema en realidad es solo un cero. Esta es simplemente la derivada de... ¿Qué puse? Menos. Ah, es que estaba haciendo menos. Es bordeada ya sin el menos. Este gradiente ya lo sacamos. Es el gradiente de la restricción en... ¿Dónde dice que lo sacamos? Aquí está, ¿no? Es el gradiente de la restricción, que es lo mismo que la derivada de la restricción, porque solo hay una restricción y una sola variable. Entonces, el menos uno. ¿Sí? Entonces, pongamos aquí para no perdernos. Ok, este H1 es lo mismo que la derivada con respecto a X1 de H1, o sea, menos 1. Aquí también menos 1. Ya, ¿qué nos estaría faltando? La segunda derivada con respecto a X1, que si se fijan aquí que va a ir el menos 2, que es el que hubiéramos tenido si esto estaba sin restricción. ¿Sí? Porque esto hubiera desaparecido en las segundas derivadas. Entonces tenemos esta matriz, que es la matriz que está aquí en los apuntes, ¿no? Sí. Pues bueno, de paso los códigos, ¿no? Aquí está la construcción de la lagrangiana tomando en cuenta esta restricción. Y después aquí está la matriz hessiana. Ya, 0, 1, menos 2. Y después sacamos la bordeada, que es cambiando los signos. Menos 1, menos 1, menos 2. ¿Ya? Finalmente, el determinante sale negativo. Entonces, verán, este caso no lo hemos visto antes. De hecho, hemos hecho casos más difíciles, con por lo menos dos variables, ¿verdad? Con una matriz hessiana más grande. Pues no sé si se acuerdan, pero en estos problemas
¿sí? En estos problemas, si tenías que L fuera igual a 2, entonces necesitabas que el determinante de HB sea menor a cero. Claro, sea mayor a cero. Eso era para el caso L igual 2, que lo usamos varias veces. Entonces, para el caso L igual 1, que es todavía más fácil, supuestamente, alternancia de signos. El determinante, en cambio, tiene que ser mayor a cero. Sí, porque es, que es menor, gracias. Porque esto es menos 1 a la L, que es igual a menos 1 a la 1. Y ahí me hubiera dado cuenta que estaba mal, menos 1. Ya. Listo. Entonces, todo sale, es maximizador. Entonces, sí vieron cómo cambió el problema cuando dejamos, cuando la restricción se activó. O sea, ese es el mensaje que quería dejarles con este ejemplo, ¿no? Entonces, resumiendo un poco lo que hemos hecho. El ejemplo en sí es fácil, ¿no? O sea, no implica ningún cálculo difícil, sino para entender mejor la lógica del problema de Kuhn-Tucker. Bueno, de Karuch-Kuhn-Tucker. Si la restricción no se activa, es un problema de optimización y punto, ¿verdad? Eso más que nada para la condición de segundo orden, ¿sí? Para la condición de segundo orden. Bueno, resumamos todo de una vez. Entonces tienes el problema, primerito, claro, aquí el gráfico está fácil, sé la solución, pero si no supiera la solución, primerito, lagrangiano general, como que esto fuera una restricción de igualdad, solo que cambiándole el multiplicador. Después de eso, hacer que el gradiente de ese lagrangiano sea cero. En este caso se volvió solo una derivada respecto a x1, pero ya habrá después gradientes. Después de eso, encuentras una ecuación o tal vez un sistema, si es que hay más variables. Luego planteas las condiciones de holgura. Luego haces el resumen. En el resumen, en teoría, después tienes que hacer cada caso. En la práctica, usas los códigos que están hechos. Solo tienes que seguir el mismo esquema. Por eso decía que es bueno tener este resumen. Y para las condiciones de segundo orden, ahí es como que alzas la cabeza y dices, a ver, ¿el problema está activando o no está activando la restricción? Si el problema no activa la restricción, esto se reduce a una simple optimización y solo saco segunda derivada. Se acabó. Si en cambio el problema, como el de acá abajo, activa la restricción, activa significa que justo cayó en el borde. Si se activa la restricción, ahí sí me toca trabajar con matriz hessiana bordeada. O sea, eso significa construir nuevamente el lagrangiano, pero esta vez solo con las restricciones que se cumplan con igualdad o que se activen. En este caso es la única que hay. Y sacas la matriz y sacas el determinante y después ves si es que es un problema con una variable, determinante negativo, si es con dos variables, determinante positivo. Si es con tres variables, tenías que hacer en un determinante negativo, el completo, y el menor, quitándole una fila y una columna, en cambio tenía que ser positiva, ¿no? Listo. Entonces veamos ahora otro problemita. Sí, de este sí tenemos que ver algunos, ¿no? Porque este tema es... Con esto ya casi acabamos optimización. Veamos este otro problemita, compas. Vamos a ver. Pero bueno, hasta aquí no hay preguntas, tal vez. Sí se entiende, creo, la mecánica, ¿no? Sí. Ya van a ver qué problema vamos a terminar resolviendo. Ya hoy día no creo, pero la próxima clase, sí. Un sábado por la noche, sí. Son hasta triste, ¿no? Ajá. No conocen o sea, entonces uno restricción y eso es un interés cero. Eso también se podría definitivamente hacer por el tiempo, ¿no? De mañana las restricciones se movieron por un poco lo que dijo Ramiro, o sea, por ejemplo, si tienes ciertas restricciones y después ves a un Instagram que de alguna forma cambia tu restricción por alguna razón, Ya. y mañana, y después del día después otra vez y otra vez. Entonces, Ya. o se utilizaría completamente otra. Yo lo que creo es que lo que se mueve no es la restricción, sino la función. Eh, Sí, sino que yo diría que, bueno, habría que pensarle mejor, ¿no? Pero yo personalmente lo vería así, ¿no? La restricción en un problema ya del consumidor, por ejemplo, es un tema de presupuestos y de precios, que se supone son datos por el mercado, por ejemplo. En cambio, la función de utilidad es algo mucho más del individuo, ¿no? Entonces, a mí se me haría más fácil pensarle ese escenario como un escenario donde toda la función se mueve y las restricciones siguen estando. O que tal vez algún parámetro de la función sea endógeno a elementos de la restricción. Ejemplo, me gustan los bienes caros por estatus. Entonces, ¿qué pasa? El precio del bien caro estaría dentro de mi función de utilidad. El precio, ¿no?
Sí, entonces ahí yo podría pensar que tal vez se mueve lo uno y se mueve el otro, ¿no? Y se mueven simultáneamente. Entonces ahí sí es otro objeto matemático, ¿no? Pero yo le daría salida por ahí. Sí. Ahora terminemos con este otro. ¿Será que le resolvemos en 10 minutos? ¿Qué opinan? Sí, claro, ¿no? Veamos. Tenemos un nuevo problema, dos variables ahora sí, ¿ya? Y dos restricciones de desigualdad débil. Me piden maximizar esta función de utilidad. Ya esta ya se parece más a las que hemos hecho antes. Sujeto a dos restricciones. Ambas vamos a asumir que son de desigualdad débil. ¿Ya? Igualito, vamos a empezar haciendo la gráfica. Solo que, claro, aquí ¿qué sucede? La gráfica ya no puede ser como antes entre x1 y la utilidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? X1 versus X2 y luego X1 y X2 versus U. Entonces vamos de ahí, ¿no? Los símbolos son los que ya conocemos, U, X1, X2. Entonces ahí no hay mucha vuelta. La construcción de la función es esta ecuación. Aquí pueden ver que tengo H1 y H2 por las dos restricciones. H1 es X1 más X2. H2 es X1 más 3 de X2. Un valor es 4, el otro valor es 9. Y construyo las restricciones como desigualdad. LE recuerden que significaba menor o igual. Listo, entonces ahí está. Ya que está hecho un resumen, ¿no? Entonces aquí tengo la función de utilidad y tengo las dos restricciones. Ya. Armamos el gráfico. Entonces ahora el gráfico cambia un poco la mecánica, miren. Ejecutemos el código primero para después interpretarlo un poquito. Entonces ahora el gráfico es este. No está la función de utilidad, exacto. O sea, la función de utilidad la descarto y más bien me concentro en X1 y X2. Esto ya se parece más a lo que estamos habituados. Entonces tengo los dos bienes, X1 y X2 si quieren, y tengo dos restricciones de desigualdad, ¿verdad? Que están representadas por qué cosa. Esta recta, que sería el borde, ¿verdad? Donde se cumple la igualdad, y la sombreada, que sería en donde se cumple la desigualdad débil, tanto para la una como para la otra. Entonces aquí pueden ver, ¿no? De hecho, el H1X1 igual a R1 sería esta recta, y todo lo sombreado representaría la desigualdad débil. Y lo mismo con el otro, ¿no? H2 sería la otra restricción, igual a R2. Y luego pueden ver que dibuje diferentes niveles de utilidad. Eso sería como diferentes curvas de indiferencia o diferentes curvas de nivel. Entonces, así muy rápido, tratemos de entender esto en los códigos. Entonces, miren, ¿qué hicimos? Construir dos ecuaciones, dos igualdades. ¿Esto para qué es? Para los dos bordes. ¿Sí? Porque fíjense, la primera igualdad va a ser de color verde, o sea, es el borde verde. Y la otra ecuación es para la otra que es el borde de color azul. Y las otras son la función de utilidad sustituyendo valores, dándole valores a U. Y esas son todas rojas. Roja, roja, roja. Yo sé que hay una forma más compacta de hacer esto, pero ya mi cerebro no da más, así que hagan de cuenta que rojo, rojo, rojo. Ya. Sí, porque sé cómo hacer un solo rojo y algo más para que no te quede rojo, rojo, rojo. Pero yo no soy programador, soy solo economista, así que ya. Entonces, lo siguiente es etiquetas. La restricción de acá con igualdad, la otra con igualdad, y estas otras, en cambio, son los niveles de la utilidad. Y en regiones, ahora tengo dos regiones. Entonces pueden ver que la primera región se construyó con la restricción H1 y la segunda región se construyó con la restricción H2. Y el 0.3 es para controlar la transparencia y estos son los colores. Entonces, como ven, creo que el código sí está entendible. ¿Sí? O sea, lo que no les ofrezco es un código en donde pones todo el problema y se grafica solito. O sea, lo que les ofrezco es esta función donde hay que pensarle qué poner. Sí, pero creo que el resultado sí es bastante satisfactorio. Incluso como que ya podemos entender un poco el problema, mira. O sea, al ojo, ¿no? Así como hicimos antes. ¿Dónde estará la solución? Donde se monten las dos sombras. ¿Ya? ¿Qué más? Y como que sea tangente alguna, ¿no? Entonces aquí tengo dos opciones de tangencia, esta o la de acá abajo. ¿Ya? ¿A qué les recordó esto? Economistas, esto debe recordarles algo. Bueno, mejor no, ya. El axioma débil de las preferencias reveladas, exacto. Pero no, es la cabeza de uno que está mal, disculpa. Entonces, ¿por qué no? ¿Cuál de estos dos escogemos? ¿Cuál sería el de mi izquierda? Izquierda, ¿no? O sea, ya, el de acá, ¿por qué? En el otro está por encima, ¿no? O sea, solo este punto está recogiendo las dos restricciones. Si ven que una se activa, ¿cuál? La verde. ¿Y cuál queda inactiva? Azul.
¿verdad? Entonces, en este punto de acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, cuando yo ya quiera ver las condiciones de segundo orden, el lagrangiano que debo analizar, ¿cuántas restricciones debe tomar en cuenta? La verde, que es la única que se activa. Porque estarán de acuerdo que ese problema, ¿qué sería equivalente? Sería, a ver, me voy a llevar este gráfico. Pues miren, esto es lo chévere del gráfico. O sea, de inmediato. O sea, supongamos que ya resolvimos, ya, punto. ¿Qué me tocaría hacer luego? Digamos que quiero ver la condición de segundo orden. ¿Cómo sería la estructura de ese lagrangiano? O sea, la lagrangiana de Karush-Tucker para evaluar. Función de utilidad menos, ¿cuál de estos tendría que escoger para armar este lagrangiano? Solamente la verde, ¿verdad? O sea, sería menos, es la H1, ¿no? Sería menos gamma 1 por H1 X menos R1. Y con esta tendría que ver las condiciones de segundo orden. ¿Por qué? ¿Sí está funcionando? Avisarán si no funciona códigos. No, sí. No harán como mis alumnos de pregrado que a veces me dejan hablando solo y resulta que no les funciona el código. Sí, yo hablando ahí hacemos esto y hacemos lo otro y resulta que ni wifi han tenido. Y ahí, son unos geniales, como para que les miento. Yo también, me encantan las clases de pregrado. O sea, realmente me da gusto dar clases en la central sobre todo, porque como que uno topa piso, ¿no? Aquí vean, tengo dos pantallas, aquí tengo las compus, qué maravilla, ¿no? Allá no tenemos a veces ni wifi, vean. Y claro, no es culpa de los estudiantes para nada, o sea, más bien a eso a uno le obliga a replantearse los privilegios. Por eso me gusta estar ahí y dar clases, porque es como que uno se acuerda que estas condiciones que tenemos acá no son. Por eso es que siempre grabo. Sí, también grabo para que otra gente que no tiene tal vez las posibilidades igual pueda acceder al material. Y ahí sí ya sea un tema de si quieren que lo vean hasta el final o no, pero en fin, compres, terminemos. Entonces, ¿qué está pasando? Mira, aquí tendríamos este gráfico. Ya, mi pulso no está tan bueno, pero no sé si me cachen el punto al que quiero llegar. Sería básicamente esto, mira. Este problema que está acá resultaría equivalente a este problema, en donde ya no tengo restricción de desigualdad, o sea, ya no me importa esta región. ¿Qué me importa? La recta y la maximización. Entonces, esto es como tener un problema con un lagrangiano que maximiza la función de utilidad y esta restricción, que sería la recta. Entonces, por eso es que al final la condición de segundo orden y la matriz hessiana tocaría analizarse solo para este caso. O sea, aquí tocaría meter la hessiana bordeada. ¿Sí? Chévere. Ok, compas. Entonces, veamos ahora el problemita en tres dimensiones. Ejecutemos el código. Entonces, ¿cómo queda el problemita en tres dimensiones? O sea, imaginen que esto que acabamos de dibujar es el piso. Y ahora voy a poner el otro eje que sería el nivel de utilidad. Entonces, ¿cómo queda la gráfica completa? Sería esta cosa. Pues, ¿cómo está aquí la gráfica? A ver, veamos un poco los códigos, así rápido, ¿no? ¿Qué tenemos en los códigos? Estos están incluso más asimilables, mira. Tengo tres objetos. El uno es una superficie, que es la función de utilidad. Las otras dos son planos. ¿Ya? Aquí un poco de cuidado, porque si tienen una restricción no lineal, ya no tendría que ser plano, sino que tendría que ser también superficie. Bien, pero ya vamos a hacer otros ejemplos luego. La una es la gráfica de la función de utilidad, la otra son las gráficas de las restricciones, pero solo los bordes. Sí, o sea, no estoy graficando toda el área, solamente los bordes. Listo. Entonces, ¿cómo está este gráfico? Sí, entonces aquí pueden ver que tengo este gráfico, ¿verdad? Si le dejara libre, sin restricciones, ¿dónde estaría el máximo? En la parte más alta de la montaña, digamos, ¿verdad? Ese sería el punto óptimo. Ahora, ¿qué están haciendo las restricciones? Entonces aquí pueden ver que es como, incluso están los mismos colores, ¿no? La verde y la azul. La verde y la azul, ¿no? Entonces, la verde y la azul están como restringiéndome, ¿sí? Entonces, la región factible, si se quiere, sería solamente esta parte de acá, ¿no? Porque en esa región es donde se estarían cruzando las dos áreas. Esa sería la región factible, ¿no? O sea, ese espacio que estoy dejándole aquí, pintándole. ¿Ya? De hecho, esto también quiero ponerle en mis apuntes. Ya mismo acabamos con, pues, al menos la parte gráfica y con eso ya.
Listo, entonces, ¿y qué más tengo? Entonces, imaginen que ahora, cambiándole un poco la proyección, uno puede ver ahí las curvas de nivel, ¿no? O la curva de indiferencia. Entonces, ahí uno puede ver cómo no llego al máximo, sino que debo llegar a aquella curva que es tangente aquí. Entonces, miren, ahí llego a tener la tangente al azul. ¿Se acuerdan? Que esa era una posible. O sea, ahí tengo una tangente al azul, viéndole al piso, ¿no? Ya, viéndole. Ya se fue el diablo. Ya, bueno, ya se quiere ir también. Ya. Viéndole al piso, ¿no? Entonces, viéndole al piso, ahí pueden ver que hay tangencia con azul, pero ¿con cuál no hay tangencia? Con la verde. Como no hay tangencia con la verde, entonces es como que me obliga a continuar. Entonces, ahí sí yo continúo hasta llegar a la tangencia con la verde. Y esa cae en la región que dijimos que es factible. Entonces, es lo que está haciendo en definitiva el problema. Entonces, ya tenemos una idea incluso gráfica de cuál restricción debería salirnos activa y cuál debería salirnos inactiva. ¿Ya? Como me quedan 2 minutos, resolvamos esto en 2 minutos. ¿Ya? Entonces, luego, ¿qué tenemos que hacer? Esto lo volvemos a ver con más calma la próxima, ¿no? Pero para ya acabar el problemita así, intuitivamente. Sábado 8 de la noche. Sí, resolviendo con Tucker. Tienen una cita con Karush con Tucker. Así. Qué horrible, ¿no? Pero bueno, podría ser peor. ¿Ya? Entonces, vean, compas, terminamos, ¿no? Está la función Lagrange. ¿Ya? Ahorita le voy a cargar solo los códigos para que vean el resultado, ¿no? Cargamos la función lagrangiana con todos los elementos. De ahí me va a salir dos ecuaciones porque son dos variables. Y extraigo las ecuaciones. La próxima clase les explico cómo. Entonces, básicamente sacar del gradiente. ¿Ya? Pero bueno. Entonces, aquí está el gradiente y aquí saco dos ecuaciones de estacionalidad. Como tengo dos restricciones, tengo dos condiciones de Olgur. Construyo las dos condiciones de Olgur. ¿Ya? Y armo. Entonces, miren cómo armo ahorita. Como son ahora dos variables, tengo dos condiciones de estacionalidad. Tengo aparte de eso dos restricciones de desigualdad, dos condiciones de factibilidad dual, o sea que los multiplicadores sean positivos o cero, y tengo dos condiciones de Olgur. Conclusión, ¿cuántos casos deberíamos tener para analizar? Si tengo ahora dos restricciones de desigualdad. Pues bueno, aquí les puse los casos. Un caso es que las dos restricciones sean inactivas. El otro caso es que las dos condiciones sean activas. El otro caso es que la primera sea inactiva y la otra activa. Y el otro caso es que la primera sea activa y la otra inactiva. Sí, la próxima clase vemos con calma estos códigos. Ahorita ya no quiero hacer caso por caso. En vez de hacer, si ven todo el procedimiento que es, ¿no? En vez de hacer todo esto, ¿qué podemos hacer? Vamos directo a los códigos y ejecutamos este resultado. Entonces, el que dice resolver sistema. Entonces, ahí pueden ver que están dos variables, dos ecuaciones de estacionalidad, dos restricciones, dos de holgura, dos multiplicadores. Y sacamos la tablita. Entonces, aquí está ya la tablita con todos los resultados. Lo que en algún momento muchos de ustedes sabían hacer a mano, ahí viendo los casos. ¿Cuál es el que resuelve el problema? O el que es factible. El segundo, ¿no? El segundo que dice activa e inactiva. Incluso aquí te va diciendo cuál restricción quedó activa, la que es menor o igual a 4. Y la inactiva es la que es menor o igual a 9. Si no me equivoco, esta de menor o igual a 4 tiene que ser la que llamamos H1, porque es seguro. Sí. Listo. Entonces el resultado sería de todas estas, escoges la de acá, el 4022. Entonces miren, ahí puedo interpretar. ¿Cuál es activa, cuál es inactiva? Entonces, a ver, la que es cero es inactiva. Ya no estoy. La que es cero es inactiva. Sería en ese caso la restricción 2, el H2. Y la que no es cero, sí, la H1 es la restricción activa, justo como sabíamos ya de la gráfica. Listo, compas. Entonces, si les parece, quedamos ahí. Ya, porque hasta mi computador ya está reclamando. Y la próxima clase terminamos este problema y hemos de hacer unos ya más fuertes, ¿no? Así con varias restricciones y ya le ponemos también igualdad. Y con eso casi que hemos acabado y retomamos más colegio. Sí, ahí hemos de seguir, ya, pues.